¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos ya un nuevo capítulo de Estado Nacional. Les damos a ustedes la bienvenida a analizar a partir de ahora todo lo que ha sido esta semana en el plano político. Les damos también la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Clarisa Hardy, ¿cómo está? Muy buenos días. Ignacio Walker. Hola. Kiana Lorenzini, Gonzalo Miller, Carlos Larraín y Silvia Izaguirre. Quiero quedarme con Silvia Izaguirre, porque quiero preguntarle qué está pasando en Ciudadanos. ¿Qué pasó? Conocíamos del proceso de elecciones que hasta ahora está en una situación incierta, acusaciones de fraude, de manipulación. ¿Qué pasa en Ciudadanos, Silvia? Mira, la verdad es que una situación vergonzosa, me da vergüenza dar la cara, pero hay que dar la cara, de mucha pena, de mucha rabia, de mucha frustración, desilusión, porque teníamos procedimientos, tenemos instituciones en el partido, tenemos reglamentos internos que no se han cumplido, que se han pasado a llevar. Han habido irregularidades en la votación. ¿No fraude? Porque hay quienes están denunciando prácticamente fraude. Eso es lo que dice una lista, que ha habido fraude, lo que dice la directiva del partido, lo que dice el Tribunal Supremo del partido y lo que dice la compañía de votación es que no ha habido fraude todavía. No se puede comprobar que ha habido fraude, han habido comportamientos anómalos que tienen que ser investigados para ver si hubo fraude o no. ¿Esto fue a través de votación electrónica? Esto fue a través de votación electrónica y por primera vez se hacía a través de votación sin punto fijo. Los otros partidos tenían un computador, tú ibas a ese lugar y tú votabas en ese computador. Acá no, acá cada uno desde su dispositivo, ¿verdad? Votaba en sus casas o donde quisiera, en el fondo. Y entonces han habido irregularidades, por decirte algo, en tal que se pusieron 2 puntos fijos, aparentemente de ciudadanos de a pie, lo que estaba prohibido, entonces hay que investigarlo. Han habido muchas votaciones desde un solo IP, y también eso hay que investigar. ¿Y es la compañía que estaba llevando a cabo, o sea, que era la plataforma de este sistema de votación, la que da la alerta respecto a irregularidades o a situaciones anómalas? ¿De ahí parte? A ver, el Tribunal Supremo le pide a la compañía que les avise de cualquier comportamiento anómalo para ir teniendo un monitoreo de cómo va la elección. Y la compañía le dice, ¿verdad?, que ha habido comportamiento anómalo respecto de los puntos fijos, porque en los puntos fijos tú siempre tienes un solo IP, pero acá, digamos, había muchos votos desde un solo IP y que eso era anómalo. Entonces se juntó el Tribunal Supremo, revisó esas votaciones, se tomó una decisión de anular esos votos y eso es tremendamente controversial porque es como que tú en la mitad del proceso de votación abras una a una, saqué unos votos y lo eché a la basura, ¿te fijas? Sin tener certeza de que fue fraude. ¿Y eso fue decisión del Tribunal Supremo? Eso fue decisión del Tribunal Supremo y se llamó a esos votantes, a esos militantes, se los llamó para decirles que sus votos habían sido anulados y que tenían derecho a poder votar por segunda vez, ¿verdad? Mientras tanto, una lista que es Ciudadanos a Pie decía que esos votos debían ser anulados, pero que además esos militantes no tenían derecho a votar. ¿Esa es la lista de Andrés Velasco? Esta es la lista de Andrés Velasco. Y al mismo tiempo que ellos decían que estos militantes no podían votar y no tenían derecho a voto, correos y hordas de correos de militantes indignados porque le habían anulado su voto que había sido emitido de forma válida. Entonces, bueno, y se cierra el proceso electoral. Hay que ir a abrir las urnas y un miembro del Tribunal Supremo, Nicolás Ochea, dice que él no va a ir porque tiene que ir al fútbol, al partido de O'Higgins con la Universidad de Chile, que a mí me parece francamente de una frivolidad que yo nunca lo había visto en mi vida. Y Esteban Ovalle, que representa la lista de a pie, que es miembro del Tribunal Supremo, va a este encuentro, discuten y decide que él no va a abrir la urna porque no ha habido irregularidades. Y lo que corresponde, ¿verdad?, es aplicar los reglamentos y que funcione la institucionalidad del partido, que dice, se abren las urnas, se cuentan los votos, se hace un proceso de fiscalización. Nosotros tenemos toda la información de los votos que tuvieron un comportamiento anómalo para llamar por teléfono a esas personas o incluso ir a sus casas y preguntarles si hubo usurpación de identidad y si hubo fraude. En caso de haber fraude, estamos totalmente todos de acuerdo, en que se anula la elección. Y eso es gravísimo y hay que investigar a fondo qué pasó. Si no hubo fraude y fueron votos válidamente emitidos, entonces la elección es válida y se procede. Pero está todo en desarrollo en estos momentos. Todo en desarrollo en estos momentos. Yo espero que funcione la institucionalidad en este partido porque una de las grandes críticas a mi partido justamente ha sido que no ha funcionado la institucionalidad, que esto era un fondo de una persona, que se hacía lo que esa persona quería y que ahora tiene que funcionar la institucionalidad y nadie está por sobre la ley en este país. Bien, queríamos saber de una de las
personas involucradas, ¿no? Porque tú eres parte de una lista también, entonces necesitábamos saber qué es lo que estaba pasando, pero vamos a seguir muy atentos para conocer qué pasa. Evitar un comentario, estos partidos nuevos que nacen desafiando a los partidos tradicionales porque son un ejemplo de un nuevo modo de democracia participativa, y vemos esto, Silvia, mis condolencias. Bueno. Una vergüenza, Clarisa, una vergüenza y también una tremenda lección de humildad, porque fuimos tan arrogantes de la nueva política, la buena política, y tan descalificatorios con otros partidos más antiguos, y ahora acá dando la cara en una situación, por decirlo menos, bochornosa. Bien, vamos a ocuparnos de otro tema que ha sido, por supuesto, el gran tema durante toda la semana. Lo comentamos el domingo pasado aquí en el programa, cuando todavía no se conocía la decisión del presidente Sebastián Piñera de aceptar la renuncia del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, quien finalmente sale del gabinete el día lunes. Se genera una serie de cuestionamientos, además, a partir de esa declaración de la situación del canciller Roberto Ampuero, quien también escribe este diálogo de conversos con Mauricio Rojas y habla del Museo de la Mala Memoria. Quiero partir preguntándole a Carlos Larraín si considera que fue una buena decisión el haber aceptado la salida de Mauricio Rojas, haberlo sacado del gabinete a raíz de esas declaraciones, primero en un libro, después en una entrevista. Lo decidió el presidente de la República, yo apoyo al presidente de la República, yo quiero que le vaya bien y no estoy para tironearlo para allá o para acá, digamos. Pero no es ceder, esa es la pregunta, ¿no es ceder a las presiones que se habían generado? Sí, cedió, pero los presidentes de la República muchas veces tienen que ceder a presiones. Ahora, en este caso hay algunas cosas que sí puedo comentar, ya que me pasa la pelota. Se habló del mundo cultural. Bueno, yo más bien diría una parcela del mundo cultural, una cosita casi como una quinta recreo. Eso no es el mundo cultural, afortunadamente. Es un grupo que está, como quien dice, alborotado y que quiere fomentar lo que les gusta, que es un poder cariñoso, agradable, donde ellos se sientan cómodos. Esa porción del mundo cultural vive en un ambiente enrarecido, como una cámara hiperbárica. Salen de la cámara hiperbárica y se sienten asfixiados. Bueno, o sea, ¿es minoritario ese sector? Yo creo que sí, porque yo no vi rectores universitarios, no vi profesores, no vi las facultades de Derecho. Ese, creo yo, es el mundo cultural propiamente, ¿no? Ahora, entonces, yo creo que la presión fue un poquito más bulliciosa que de fondo. ¿Por qué lo seleccionaron a él y ahora por qué le están dando al canciller? Porque Mauricio Rojas encarna precisamente lo que la izquierda no quiere que ocurra en Chile, que es que personas que usan la cabeza, porque nadie podrá negar que la usa Rojas, a menos que también lo declaren interdicto, que es posible, mira para atrás y cambia. Entonces es como el niño símbolo de esta posibilidad que hay de que nos pongamos de acuerdo en cositas sencillas, ¿no? Cómo no repetir las brutalidades, cómo no repetir las circunstancias. No se puede decir contexto, palabra prohibida ahora. Quizás si terminara en A se podría, pero en fin, el contexto está prohibido. Entonces no hablamos del contexto, ni la contexta. O sea, no se puede hablar de nada porque esta especie de rompehielos encabezado por personas que escriben poesías a los presidentes. Cosa que se usa mucho en la izquierda, porque, en fin, los que somos lectores, todos nosotros, recordamos los poemas de Pablo Neruda, ¿te acuerdas cuando murió Stalin, ¿no? El gran arador. Ha muerto el padre de los pueblos. Bueno, en fin, o sea, yo no estoy de acuerdo en que se ceda a presiones de grupos tan circunscritos. Ahora, cálculo político, bueno, tiene que hacerlo el presidente de la República todo el tiempo. Pero a Rojas le dieron la cabeza por eso, porque encarna la posibilidad de que las cosas se vean de otro modo. Uso palabras equivocadas completamente. Ahora, puedo agregar también, si todavía alcanzo. Me acelera cuando me mira doña Andrea con cara de reloj. Lo estamos escuchando. Oye, todos los museos del mundo están sujetos a observación, pues. Todos. O sea, el Louvre se puede decir que tiene mucho del siglo XVIII francés y poco flamenco. Estoy inventando, digamos. El Prado se podrá decir que está muy cargado al Bosco y poco a, qué sé yo, a la pintura contemporánea. Es un museo privado,
Es un museo financiado con fondos públicos, recibe más dinero que el Museo de Bellas Artes. ¿Tiene sesgo el Museo de la Memoria? Bueno, yo cuando lo visité, evidentemente, está concentrado en los padecimientos de mucha gente a mano de salvajes, y ese es su tema. Entonces no puede abarcarlo todo, pero quizás si se llamara de una memoria, pudiéramos entendernos mejor, pero la memoria, como si no hubiera otra. Ignacio Walker. Eso es lo que yo puedo comentar al respecto. Carlos Larraín habla de grupos minoritarios que generaron esta prisión en el gobierno y de el sesgo que han reclamado muchos, o al menos parte de Chile Vamos, en relación al Museo de la Memoria. Bueno, a mí como que se me quita la respiración al escuchar a Carlos Larraín en su análisis de esta situación. Carlos, con todo respeto, si nos conocemos mucho tiempo. No quería asfixiar. Yo le tengo mucho respeto a Carlos Larraín, pero me parece una caricatura, Carlos, lo que has descrito, tan increíble, que es casi una provocación, desde el punto de vista, no del sector de los derechos humanos, porque yo quiero pensar que el tema de los derechos humanos hoy día en nuestra civilización, en nuestra cultura, en nuestro país, es un tema que nos pertenece a todos. Entonces, yo no he dicho lo contrario. ¿Cuál es el fondo, Carlos? ¿Cuál es el fondo, a mi juicio, de este tema? Aquí hay un centro de la discusión, que es el tema del Museo de la Memoria, ¿no? ¿Qué consigna el Museo de la Memoria? Y los derechos humanos. Pero es que déjame... perdón. Es que el otro es derechos humanos. Es que eso era lo que Voy quería. para allá. Entonces, el tema del Museo de la Memoria es un registro, es un testimonio de tres cosas. Los horrores de la dictadura, los salvajes que tú dices, pero era un régimen político, los horrores de la dictadura, las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y el terrorismo de Estado. O sea, aquí en Chile, durante 17 años, se practicó un terrorismo de Estado que significó la violación de los derechos humanos en un régimen autoritario militar encabezado por Pinochet, los salvajes, ¿no es cierto?, que cometieron estas atrocidades. Entonces, ese es el objeto del museo. Yo visité el Museo del Holocausto en Jerusalén un día. Cuando yo entré al Museo del Holocausto, yo no esperaba que me explicaran la crisis de la República de Weimar, cómo emergió el nacionalsocialismo. Yo quería que me mostraran el horror del genocidio, del Holocausto, de Hitler, ¿no? Y cuando uno visita el Museo de la Memoria en Chile, que está muy bien logrado en ese sentido, es una interpelación moral para remecer una sociedad. Y el tema de fondo, porque es el centro del debate, es el de los derechos humanos. Y yo creo que se ha producido un muy buen debate, una muy buena discusión, más allá del tema gobierno-oposición, porque tampoco es un tema patrimonio nuestro, el tema de los derechos humanos, de quienes fuimos opositores a la dictadura durante 17 años. Yo fui abogado de la Vicaría de la Solidaridad a los 24 años. Entonces, esto no es nuevo para mí, porque los que estuvimos ahí o los que quisimos ver, sabemos lo que ocurrió. Entonces, yo creo que tras la salida de Mauricio Rojas, a quien yo respeto intelectualmente, he leído sus libros, hemos comentado los escritos de uno y otro, pero lo que dijo, ¿no?, Mauricio Rojas en esto de los conversos, sobre esto del montaje de la izquierda, ¿no es cierto? Eso es un agravio, es una provocación. Entonces, evidentemente, yo creo que tendría que renunciar, creo que lo hizo bien, pero el tema de fondo, Carlos, es el tema moral, ético, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Y el Museo de la Memoria es un catalizador, yo creo, un registro histórico, un testimonio de lo que eso significó en el pasado y significa, y ojalá por generaciones y generaciones, cada vez que alguien vaya al Museo de la Memoria pueda salir como una persona distinta. ¿Falta contexto en el Museo de la Memoria, que es lo que algunos han reclamado, Gonzalo Miller? Mira, yo creo que más que la discusión sobre el contexto aquí, creo que dándole continuidad a lo que conversamos la semana pasada. En el caso de Mauricio Rojas, yo creo que el punto que marca Carlos respecto de su situación de converso, sí, es parte de la discusión. Para muchos no es tan fácil que alguien que venía desde la izquierda, no de cualquier izquierda, de una izquierda que estaba movilizada en las armas, una izquierda que había viabilizado la violencia, haya hecho el tránsito y hoy día aparezca como ministro, ¿no es cierto?, de Cultura de Sebastián Piñera. Yo creo que eso para muchos ya era suficiente como para poder mantener y generar una oposición. Respecto de lo que dice, y me empezó a ver también con más tiempo la entrevista que él da en CNN, que la da junto con el canciller Ampuero. Y hoy día lo marca Álvaro Vargas Llosa, que me parece bien, porque le dedica la columna, le dedica su columna. Alguien que está mirando de afuera, quizás con menos pasión, menos compromiso, menos interés. Y lo que dice es tratar de transformar a Mauricio Rojas en un negacionista es una aberración.
porque no lo es. ¿Ah? Y parte de la discusión de la semana pasada era prácticamente sostener eso, de que él no era un negacionista. ¿Por qué? Por la gravedad de lo que tiene la palabra, por lo que significa y todo. Entonces, ese es el punto de centro. Ahora, el no ser negacionista, el tener y avanzar, porque hemos avanzado en estos 30 años, ¿no es cierto?, en un patrimonio común en materia de derechos humanos. Gobiernos y oposiciones, simultáneamente, alternadamente. Decir de que Mauricio Rojas y lo que hace él, creo que, si uno puede decir dónde está el error de Mauricio Rojas, es que para hablar de este tema, por lo menos, que es una regla autoimpuesta, siempre tener mucho sentido respecto de las palabras que se van a usar. ¿Y por qué? Porque detrás de estas situaciones, que no es una discusión objetiva la del museo, no es una discusión puramente académica, es una discusión que tiene que ver con elementos y con personas y con dolor, ¿ah? Y con víctimas. Y por lo tanto, ser muy cuidadosos respecto de esas palabras. Ahora, yo creo que se puede sostener el juicio que hizo Mauricio Rojas sin haber cometido el error de, con sus palabras, haber generado dolor. Yo creo que de eso se hace cargo el propio Mauricio Rojas con su renuncia. Ahora, si fue excesivo pragmatismo o no el del presidente cuando acepta la renuncia, uno dice, ¿cómo distinguir? Como aquí hay distintas oposiciones. Aquellos que buscan hacerle daño al gobierno, aquellos que legítimamente pueden sentir una diferencia, aquellos que finalmente lo que están viendo es de la imposibilidad de realizar una gestión respecto del ministro de Cultura con aquellos que son naturalmente las personas con las que va a interactuar. Yo creo que en ese plano es que el presidente toma su decisión. Y por eso cuando escucha uno el discurso, él lo que hace y se encarga especialmente en su discurso de no permitir una agresión hacia el exministro Rojas, no permitir una descalificación hacia su persona, no permitir que se le encasille, ¿no es cierto?, ignominiosamente como negacionista, no permitir tampoco que se le quite algo que es tan relevante, su propia historia. Porque en algún minuto de esta conversación, no digo que todos, pero algunos, quizá pocos, pero algunos sentían que, y por eso que a mí me hace fuerza lo de los conversos, ¿ah?, que lo que había que destruir y aniquilar era la historia del ministro Rojas. Y entonces el ministro Rojas no era un hombre de izquierda. Cuando se sale a desmentir que era del MIR. No era, se empieza a negar un poco lo que es la historia de su vida. Y a mí me parece que hubo gente en eso, y quiero hacer el punto, sobre todo por aquellos liderazgos que se atreven a pararse frente a su barra, ¿ah? Porque aquellos que se hacen eco de los gritos, cuesta llamarlos liderazgos. Pero aquellos que se paran al revés, y en eso Pepe Out, que lo conoce personalmente, lo conoció en Suecia, se atrevió a validar, mira lo que estaba validando, los elementos propios de su historia, como reales, como ciertos. Y después, en el tiempo, hay otros también que se han ido atreviendo. Otro Twitter, ¿eh? Sí, el problema de Pepe Out... Diciendo que no sabía que él había dicho eso y estaba queriendo la historia completa. Es que Kena, por eso, si el tema de la discusión no es la frase. Estoy apuntando a quienes desde la izquierda, lo que apuntaban era destruir no a la persona, sino que incluso a su propia historia de vida, negándosela. Entonces, a eso es lo que a muchos nos lleva a pensar de que, bueno, el problema del ministro Rojas es la frase, o el problema del ministro Rojas es de dónde viene, es su consistencia, es su tránsito. Deja quedarme con desde la ese izquierda punto, a la Gonzalo, derecha. para preguntarle a Clarisa, porque también la presidenta de la UDI habló de un castigo, de alguna manera, a los conversos, que el tema de que ellos hayan, tanto Mauricio Rojas como Roberto Ampuero, sido gente de izquierda que posteriormente cambia su mirada, sería el tema que genera esta reacción, ¿no?, para pedir su salida. ¿Qué tiene que ver eso, si tú consideras que es un elemento o no? Y también volvamos al tema de si es necesario o no un contexto en un museo de la memoria, como el museo que está en el centro de la discusión. A ver, no tengo duda que tanto en el mundo de la derecha como de la izquierda, cuando alguno de los suyos cambia de postura, genera situaciones. Creo que entran en el plano de lo personal y de lo subjetivo las evaluaciones. A mí en lo personal, no puedo hablar de nombre de nadie, más que a mí personal, lo que menos me importa en esta historia es el pasado ni de Ampuero ni de Rojas. Es lo que ellos significan hoy día
y lo que ha pasado con las expresiones de ellos hoy día. ¿Pero crees que hay gente a la que sí le importa? Puede que les la duela, izquierda? puede que lo sienta un engaño, pero el juicio al que hoy día tiene que enfrentarse este gobierno, la ciudadanía y nuestros debates, tiene que dejar al margen eso para valorar o evaluar qué es lo que ocurrió. Y lo digo porque en esta mesa acaba de ocurrir. Efectivamente hay un avance en el mundo de la derecha y en la materia de los derechos humanos, afortunadamente para los derechos humanos. No es un territorio que sea privativo de las víctimas o de los abogados, sino que sea una preocupación del conjunto de la ciudadanía. Aquí se califica que se partidizan los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene un partido político. Es un patrimonio de la humanidad. Lamentablemente, una parte de este país los desconoció. Y en las palabras de Arturo Fontaine, un destacado hombre de la derecha democrática, o de Daniel Platowski, otro destacado hombre de la derecha democrática, ambos miembros del directorio del Museo de la Memoria, lo dicen claramente. Dicen, hay una parte de la derecha en este país que todavía no asume seriamente los derechos humanos, y lo que más le duele es que se escarbe en la memoria. Y por eso la combinación de memoria y derechos humanos es importante. Porque los derechos humanos se violaron ayer, se pueden violar hoy y se pueden violar mañana. Son un tema vigente permanentemente y por lo tanto la memoria lo que hace es recoger el horror del pasado precisamente para mostrarnos cuáles de esos problemas tenemos en el presente y en el futuro. Yo quiero dejar sentado eso. Acá el juicio político a Rojas no es por su pasado, es por sus vergonzosas declaraciones. No solo habla de montaje, montaje quiere decir falsear, eso es. Él habla de que se falsea, sino que dice, quiero citarlo textualmente, porque él usa expresamente la expresión de que es un museo que muestra que es... Un montaje. No dice montaje, y después dice que hace uso mentiroso y desvergonzado. Es decir, él queda atrapado por sus palabras. A mí, si tiene o no una historia, que es una historia muy dramática, su madre, una mujer militante socialista, que fue a dar a Villa Grimaldi torturada, él tiene la evidencia del hecho de la violación de los derechos humanos en su propia biografía. Pero él habla que cuando eso se traslada a un memorial, y esos son los museos, no es el Louvre, no es el Museo de la Aeronáutica, no es el Museo de la Moda, no es el Museo Precolombino, tiene que ver con los memoriales que son hoy día una tradición en el mundo. Chile es el último de muchos memoriales. A mí tú visitaste el de Jerusalén, yo conocí el Museo del Holocausto en Washington, he ido más de una vez. Sudáfrica, el del apartheid. Estuve en el del apartheid de Sudáfrica. Cada quien recoge un periodo de la historia en donde hubo flagrantes y masivas violaciones de derechos humanos en un periodo del tiempo, los exhibe como hechos. ¿Y por qué lo señalo? Y déjame que haga con esto un parangón, porque aquí se cita qué pasó con el canciller, que también tiene este intercambio con él en este llamado libro de los conversos, que confieso no lo leí, solo leí las páginas que son alusivas a este debate que ahora se produjo. Hay una diferencia. Expresamente el canciller Ampuero señala su rechazo a la violación a los derechos humanos. Y después él dice que es un museo de la mala memoria, y da un ejemplo que lo contradice. Y por eso lo quiero citar. Él dice que a la salida del museo, que fue con sus hijos que eran adolescentes, porque él quería que conocieran esa parte de la historia del país. Él valida la necesidad de un museo que narre los horrores de la dictadura, de la violación de derechos humanos. Y los hijos le preguntan, ¿qué explicación tenemos, papá, para que los chilenos llegaran a odiarse tanto? Yo creo que si un museo, la reina, un museo permite que los jóvenes se hagan esa pregunta, cumplió su papel. Y el papel del museo no es, a diferencia de lo que dice Ampuero, y por eso yo discrepo, él dice, el museo no da la explicación. Si el museo hubiera dado una explicación, probablemente las controversias que hoy tendríamos serían enormes, porque
En las explicaciones están estas distintas miradas. Está la mirada que tiene Larraín, está la mirada que tienes tú, la Silvia, cada uno de nosotros. Por lo tanto, las explicaciones son construcciones que sí tienen ciertas miradas. Si el museo diera esa explicación, yo entendería la controversia. El museo muestra hechos descarnados y desnudos, testimonios, y no da explicaciones precisamente porque eso es parte de la deliberación. Esa es la respuesta que hay que darle al canciller Ampuero por lo demás. Carlos Larraín. Muy bien. Ignacio me ha dicho que yo le he cortado la respiración, ¿no? Casi. Bueno, pero en fin, por suerte sobreviviste. Pero en todo caso no era mi intención dañarte. Puedo yo opinar sobre el museo, ¿no? Has dicho, lo has comparado en cierto modo, una analogía con el Museo del Holocausto, o los museos del Holocausto. Eso no tiene contexto posible, disculpe la palabra. Los judíos fueron perseguidos, asesinados, masacrados, simplemente porque nacieron. No tiene nada que ver con la República de Weimar. Tiene que ver con una locura de un tipo completamente trastornado, con el hiperbiologismo de esos años, ¿ah? Y el retraso mental, en cierto sentido, psicológico ciertamente, de Hitler. No había contexto posible. Ellos fueron perseguidos porque eran judíos, punto. Lo que pasó en Chile sí tiene una historia, digamos, no sé si puede decirlo también, porque ya está todo tan condicionado. El 22 de agosto, Ignacio, me refiero a ti, ¿no? Perfectamente. La Cámara de Diputados, el año 73, adoptó un acuerdo con la unanimidad de los diputados demócratas cristianos, la unanimidad, denunciando el grave quebrantamiento del orden legal y constitucional. Así es. Bueno, esas cosas ocurrieron, son ¿Cuál hechos. es la relación? En el museo, La Clarisa. causalidad ¿Tiene que ver eso con lo con otro. la ¿Qué tiene violación que de ver? derechos No, humanos? sí, ya Explíqueme una estamos en tortura por problema. esa declaración. Una. ¿Cómo? Explíqueme Pero una tortura. Ninguna, Un detenido ninguna. asesino. Te regalo ¿Cuál el es la argumento. relación de No. causalidad? Estas ¿Por qué lo cosas, citas? no. Lo que estoy diciendo, Ignacio, es que estas cosas no ocurren en el vacío. Ah, no, Eso es todo lo no que hay estoy vacío. diciendo. Nada más. No, sí, no hay en el vacío. museo, Clarisa, hay referencia a algunos uniformados muertos. Fíjese lo que le estoy diciendo. No muchas, pero las hay. ¿Ah? O sea, por favor, el pésimo resultado de este debate es que estamos de vuelta en el año 73. Y resulta ser que este pobre país, oye, tiene tantas tareas, tantas cosas que hacer, tenemos que mirar para adelante. Y esta cosa del espejo retrovisor de que sufre la izquierda, ahora son enormes los espejos retrovisores. Oye, Sí, Carlos no Larraín, se ya dejan de mirar para atrás. vamos a Y eso es hablar todo lo de que uno los puede efectos decir. Si que lo ha- hacen mirar para atrás, oigan el cuento, no digo completo, aproximado. Carlos y eso Larraín, es todo. vamos a hablar de los efectos que esto ha generado, pero cuando dice en el caso del Holocausto no había contexto posible, en el caso de Chile, ¿sí hay contexto posible para la violación a los derechos humanos? Nunca hay explicación ni justificación. ¿No es lo para la mismo? violación. No, no es lo Ya. mismo. Yo creo, pero ya no se puede. Oye, si este asunto de la persecución ideológica, hay palabras que están quedando vedadas. No se puede hablar del ambiente general que imperaba en Chile en esos años. Yo supongo que sí. Obviamente. O sea, había una degradación de las instituciones, palabras degradación muy de la vida frágiles. humana. ¿Cómo? Oye, si eso es todo lo que se pretende, bendito sea el Museo de la Memoria, si es que sirve para lo que dice doña Clarisa, Silvia Izaguirre. desalentar brutalidades futuras. Yo tengo mis dudas sobre la utilidad del ejercicio, pero ese es mi parecer. Puedo anunciarlo. Esto seguramente me va a costar, no sé quién me puede costar. Silvia 2 Izaguirre orejas y o Kena algo así. Lorenzini, Ya. les doy la palabra inmediato, pero antes Cualquiera quiero que se puede escuchemos expresar. Oye. la declaración del 10.000 ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¿Te ¿Tiene gustó el sesgo o tema, no tiene Laura? sesgo el museo? ¿Es necesario un contexto? Vamos a escucharlo. Siempre se pueden concebir los museos de distintas formas. Yo creo que este es un museo que ya está hecho y que está bien hecho, en el sentido de que recoge lo necesario de un periodo y por lo tanto refleja lo que se quiso hacer, mantener la memoria de quienes fueron violentados en sus derechos. Es un museo bien hecho, dice el ministro de Justicia, Silvia Izaguirre. Sí, yo creo que en el debate se han confundido algunos planos y hay algunas personas, más bien de derecha, que piden o exigen que el museo también refleje el contexto de la época. Yo creo que hay que separar lo que es terrorismo de Estado de actos terroristas que pueda cometer civiles en una sociedad. Es totalmente distinto. Terroristas políticos, ya sea la ETA, la IRA, ya sean, no sé, los narcotraficantes, los delitos que ellos cometen y las violaciones a los derechos humanos que puedan cometer estos grupos, a cuando el Estado
comete actos terroristas y se convierte, ¿verdad?, en un criminal desalmado sin institucionalidad que lo pueda atajar. Son cosas totalmente distintas y todos los museos que yo conozco de derechos humanos tienen que ver con violaciones y crímenes de Estado, en Ruanda, en Sudáfrica, en Alemania, en Jerusalén, etc. Entonces, acá, este museo es para conmemorar y recordar lo que ocurre cuando el Estado se convierte en terrorista y no existe Estado de Derecho y la justicia no opera, ¿verdad?, y los ciudadanos estamos indefensos. Eso es lo que tiene que recordar el Museo de la Memoria. Ahora, ¿implica que no exista contexto? ¿Implica que no se pueda preguntar por qué los seres humanos dejamos de ser humanos y nos convertimos en bestias? ¿Qué pasa para que llegue un país a estos niveles? Esa pregunta es fundamental. No podemos renunciar a esa pregunta. Y el Museo de la Memoria, como dice Clarisa, si hace bien la pega, lo que debiera entonces incitar es que cada uno de nosotros se haga esas preguntas. Y los colegios debieran formar ciudadanos críticos con las herramientas para reflexionar sobre estos temas y sin miedo, porque lo que yo he visto acá es que también hay una parte de la sociedad que quiere censurar ciertas preguntas diciendo que son incorrectas. Yo creo que no hay preguntas incorrectas. Primero, no hay preguntas incorrectas y segundo, es un tema del cual tenemos que seguir conversando. Porque así como la derecha todavía es ambivalente a la hora de mirar el pasado de Chile y juzgar y criticar los derechos humanos y las violaciones de derechos humanos que ocurrieron acá, todavía la izquierda en este país es tibia al condenar las violaciones de derechos humanos en Cuba, en Rusia, en Alemania Democrática y hoy día en Venezuela. Acá estuvo la diputada Carol Cariola, que dijo que Cuba era una democracia y que no se violaron nunca los derechos humanos en ese país. A mí eso yo no lo puedo creer, ¿te fijas? Entonces acá el tema de los derechos humanos es algo que es un deber para todos los ciudadanos de nuestro país y tiene que ser una tarea continua siempre y yo creo que no hay preguntas que deben hacerse. Sobre eso vamos a estar también conversando sobre la declaración que hace el diputado Gabriel Boric, pero antes quiero volver, Kena Lorenzini, a los cuestionamientos que se están haciendo también al canciller Roberto Ampuero a propósito de esta conversación de conversos. Hay quienes dicen, bueno, si salió Mauricio Rojas, también tiene que salir Roberto Ampuero porque sus declaraciones van en la misma línea cuando él habla de la mala memoria. ¿Qué pasa con eso? Ya, pero déjame contestar primero algunas cosas que se han dicho aquí. Primero, la pregunta ¿por qué nos volvemos tan inhumanos? Una pregunta psiquiátrica, no de contexto, ¿ya? O sea, eso no tiene nada que ver con que hay una explicación y un contexto político para que haya gente que pueda matar, violar, meterle guarenes a las mujeres, lo que sea. Eso no es una pregunta, a mí me parece política. Me parece que sí, la banalidad del mal y todo tiene que ver con un contexto. Sí, pero tiene que ver también con un contexto psiquiátrico. De ahí parte todo. Ahora, cuando hablan de contexto, a mí me da risa, porque jamás mencionan a Kissinger, ni la ITT, ni la CIA, ni a Nixon, ¿cierto? Hay cuestión de leer el libro de la Patricia Verdugo, que dice la intervención de la CIA en Chile, que está en Editorial Catalonia, ahí sale toda la explicación de cómo antes que asumiera Salvador Allende ya estaban preocupados porque iba a haber una nueva Cuba acá en Chile. A mí lo que más me molesta de toda esta cuestión es el pero. O sea, el mismo presidente efectivamente saca a Mauricio Rojas porque estaba clarísimo que ese pequeño grupúsculo que dices tú, pequeño, que no tiene pequeño, iba a boicotear durante estos 4 años la posibilidad de ejercer el cargo, porque la cultura en este país le pertenece en muchos sentidos a toda la gente, porque todos somos cultura. Y la gente que se presentó en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con ese power y ese poder de la música, la poesía, qué sé yo, no iban a permitir que son con quienes interactúan mayormente, porque no interactúa mayormente un Ministerio de la Cultura, como dices tú, con los abogados, ni con los profesores, sino que básicamente con este grupúsculo no le iba a permitir. Así que, pero el pero. Habla Sebastián Piñera y después dice, pero... Y viene una especie de explicación de la vida de Mauricio Rojas, que además ya Andrés Pascal Allende y un montón de personas han dicho que no fue del MIR. Isabel Aldunate, dice que ella lo conoció como un hombre de izquierda, pero todos consensúan que nunca fue del MIR. Es cuestión, bueno, vestirse con ropa ajena le hace bien, da lo mismo, concuerdo, pero también tiene importancia, porque fíjate que yo creo que una persona que miente también en su historia a mí no me da confianza. O sea,
también ahí que fue un hombre de izquierda, eso parece haber consenso. Pero de ahí a que había sido el MIR, a mí me parece que es como pseudo converso en un cierto sentido. Pero bueno, también una persona que miente en su propia historia, de la cual su madre además termina renegando y utilicen que su madre fue víctima para decir, pero él también lo sufrió en carne propia. O sea, hay ahí siempre un pero. Siempre justificando de alguna manera, Mauricio Rojas va a seguir en el segundo piso, él no ha aceptado todavía, pero el presidente Piñera se lo solicitó, se lo ofreció, qué sé yo, no se ha decidido. Entonces a mí lo que más me molesta es, hablan de contexto, pero buscan un contexto que no sé, que parece que empezó como en septiembre del 73, al parecer. Usan a la madre de él. Son crímenes cometidos por el Estado, yo eso comparto contigo, es súper importante sacarse esa caricatura como de que aquí solamente mezclan todo, entonces hablan de los terroristas. O sea, la autodefensa en una dictadura es súper legítima. También, si quieren hablar de eso, hablemos de eso. La autodefensa, el atentado contra Pinochet es absoluta y totalmente legítimo. O sea, es la lucha contra un genocida, pero por supuesto, era un dictador que no tenía... ¿Incluyendo al niño que iba en el auto? No incluyendo al niño. No, pero estaba en el auto, digamos, bueno, cuando le tiraron el cohete. Ya, pero escúchame una cosa. Me pregunto yo. Para no sé. mí intentar... No, sí, mira, tú Fue siempre vas a terrible. tener argumentos. Déjame terminar. Para mí, Para eso me contrataron para mí en lo personal, un atentado contra un dictador, porque habría sido muy distinta la historia si él hubiera muerto. Tú has hablado de Stalin, has hablado de Neruda, has hablado un montón de cosas y has hablado de las consensas, para no decir consenso. O sea, me tiraste hasta la ignorancia con el texto. Bueno, y Ampuero, el canciller Ampuero, a mí me parece que de alguna manera ha sorteado ya tantos años en esta cuestión. No ha sido tema el que ella sea o converso. No ha sido un tema, o sea, puede que a una le guste o no le guste, por eso Clarisa está claro que el que sea converso no es el tema principal de esta cuestión, porque de hecho Ampuero fue un converso, disfrutó aquí, disfrutó allá, disfrutó bien. Todos tenemos derecho. Pancho Vidal dijo que él transitó de la derecha a la izquierda. Oye, Chadwick, Sí, lo ha explicado acá varias Estamos veces. juntos en el Chadwick- Partido Nacional. Andrés con Pancho. Chadwick es un converso. Es cierto. Andrés Chadwick era del MAPU y pasó acá. Ahora yo creo que Roberto Ampuero no es tan claro respecto al Museo de la Memoria. Ahora, el Museo de la Memoria no hay contexto que avale la violación a los derechos humanos. Gonzalo Mil. Ni para los judíos, ni para las chilenas y chilenos. Gonzalo. Ni para los indígenas, ni para los inmigrantes, que son temas y foros que hace permanentemente el Museo de la Memoria para los que no la han visitado, para que realmente vayan, porque es un ejemplo de un espacio posible precisamente de discusión de estos temas Una que son precisión, de hoy, Gonzalo, no de una ayer. precisión cortita a propósito de Ojalá Silvia, que es podamos muy importante, yo discutir. creo, Carlos, conceptualmente, a ver si estamos de acuerdo en esto por lo menos, que, y lo dijiste tú muy bien, el que viola los derechos humanos, esta es la doctrina común universal que yo sepa, es el Estado. O sea, ¿quién viola los derechos humanos? El Estado. Las personas cometen delitos, crímenes, pero el sujeto activo, ¿no? El que viola los derechos humanos es el Estado por definición. Gonzalo. Vamos a tratar de pensar bien las palabras para no... Frases como la que escuchamos recién explican el dolor entendido como unilateral. Cuando Kena dice, yo justifico plenamente la muerte de los escoltas del general Pinochet y su viuda... ¿Dije eso? Eso dijiste. Dije, Eso dijiste. yo no condeno un atentado contra ¿Y qué estás diciendo, un entonces? dictador. ¿Y qué estás diciendo? Hablé entonces? de- No, hablaste de ese atentado en específico. No te eches para atrás. Hablaste Sí, de ese de ese atentado en atentado, sí, específico. por supuesto. Ya. Entonces, lo único que te digo es que las viudas de esos escoltas, como las viudas de muchas otras personas víctimas de la violencia política, también te están viendo. Y también sienten dolor. Entonces, cuando uno dice que tiene que ser muy cuidadoso ¿Pero por qué no con las hablamos de palabras, Pinochet y no de los tienes que escoltas tener... de cargo? No, Porque me ellos estoy fueron haciendo asesinados, cargo ¿de que qué están y si me quiere escuchar. quiero escuchar. Y si me quiere escuchar. Daño colateral. Cuando yo partí mi intervención No, dije, es- ser muy cuidadoso con las palabras. ¿Por Es qué? que tú estás dando no, vuelta a los no argumentos. estoy dando vuelta. Concéntrate en Pinochet. Hazte cargo de lo que Dije un dijiste. dictador, no dije Hazte los cargo de lo que escoltas. dijiste. Dije un Hazte dictador. cargo de lo que Oye, pero dijiste. avancemos con No, el tú estás ahí, sigamos. ahí. Cuando dice, cuando uno justifica la violencia, Ya. cuando uno, y yo lo entiendo porque hay una parte de la izquierda que niega la transición.
y la considera un experimento fallido. Y yo no entiendo. Si no fueron parte de esa transición. De hecho, cuando hubo que elegir caminos, una centroizquierda y una izquierda democrática fueron al plebiscito y otros eligieron la vía armada como mecanismo de resistencia, como usted quiera llamarlo. Entonces, yo entiendo eso, ¿sí? ¿Me está diciendo que yo elegí la vía armada? No, lo que estoy diciendo es que la izquierda que representa, usted, con su discurso, eligió un camino muy distinto. Entonces, hoy día, resulta que en poco más de un mes vamos a estar al 5 de octubre y vamos a ver extrañamente que mucha de esa izquierda que no quiso ser parte de la vía democrática, que no quiso ser parte de la transición, que niega de ella, va a sentarse a celebrar el 5 de octubre. Y ese tipo de incoherencia es la que finalmente despierta suspicacia, despierta dudas. Y yo quiero que no haya dudas porque yo tengo una convicción de que sí hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos, que hemos construido un patrimonio común en derechos humanos y que una discusión, cualquier discusión, lo que no puede hacer es tratar de negar eso. Cualquier oportunismo o utilitarismo respecto de una decisión puntual no puede nunca evitar eso. Y lo segundo es el respeto por el dolor, de todos, por el dolor, porque víctimas hay. Víctimas de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos, están en el Museo de la Memoria. Ahí está su recuerdo, y lo dijimos la semana pasada, ¿no es cierto? Expresan ese recuerdo doloroso, está expresado ahí. Pero también hay víctimas de la violencia política, que cuando escuchan el debate tienen que tolerar que cierta izquierda reniegue o considere que sí, esas muertes eran necesarias. ¿Cuántas muertes son necesarias entonces? Volvemos a la misma discusión. Yo prefiero cuidar el patrimonio que tenemos de derechos humanos, seguir avanzando, entender que la democracia se construyó, gobiernos y oposiciones de manera alternada, no es patrimonio de nadie. Y cuando uno dice respeto por el dolor, como una cosa básica, civilizatoria, de sentido de humanidad, debe estar presente en todos. Y por eso me hago cargo, autocríticamente, del dolor que generaron las palabras de Mauricio Rojas. Pero también, con la misma indignación, me hago cargo cuando tus palabras generan ese mismo dolor en la televisión. Yo hablé de Pinochet, no tergiverses todo. Mira, yo quiero solamente Ignacio, tomar lo que dice Gonzalo, porque yo lo comparto. Yo comparto que el respeto por el dolor de todos. Hay que respetar el dolor de todos. Y hay mucho dolor en muchos sectores. Y sin peros. Y sin contexto. Entonces, lo primero yo quiero decir, yo por lo menos, y en ese sentido estoy de acuerdo con Gonzalo, respeto el dolor de todas las víctimas de cualquier lado. Manteniendo, como digo, lo que es la especificidad de lo que se conoce en la civilización, porque el mundo evoluciona, de las violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto?, como un acto del Estado, de un régimen político. Y yo quiero mirar para adelante porque fíjate lo que está ocurriendo en esta conversación, en este proceso, porque yo creo que en esa transición, Gonzalo, hay un fundamento ético en Chile que es el tema de los derechos humanos. La Comisión Rettig, bueno, fíjense lo que está ocurriendo. Yo constato, Gonzalo, que en la UDI hay una discusión que considero muy interesante sobre reescribir, no sé si la declaración de principio, en esta parte. Interesante. O sea, que la UDI esté discutiendo internamente si reescribir esa parte de la adhesión al golpe de Estado o al pronunciamiento militar es interesante, porque hay una evolución. Esta semana, tú lo insinuabas, Andrea, veíamos las declaraciones que yo valoro de Vladimir Milosevic y de Gabriel Boric, en que hablan derechamente del respeto universal, ¿no es cierto?, por los derechos humanos, en cualquier país, bajo cualquier situación, en cualquier régimen político. Entonces, yo digo, si todo el dolor acumulado, el dolor de todas las víctimas, sin distinción, porque toda me merece respeto, manteniendo, como digo, la especificidad de este concepto del terrorismo de Estado, de las violaciones a los derechos humanos. Si todo esto es un tema presente, vigente, ojalá de futuro, dos de mis hijos fueron el otro día al Museo de la Memoria, volvieron, no habían ni nacido, ¿no es cierto?, para el golpe de Estado, para el 88, la conversación que tuvimos fue maravillosa. Entonces, lo que está pasando en la UDI, en el Frente Amplio, no sé qué, esta discusión, ¿no?, a mí me hace tener una mirada más positiva, más alentadora, más esperanzada de lo que podemos construir hacia el futuro, en el sentido de un nunca más, ¿no es cierto?, que ya
es patrimonio común por suerte. Y creo que eso es un gran avance. Se ha reabierto el debate sobre el tema de los derechos humanos. También hay quienes consideran que tendría que haber o dar un paso al costado del canciller Roberto Ampuero por estas declaraciones. ¿Qué ha dicho sobre este tema la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez? Vamos a escucharla y seguimos conversando. Decirle a aquellos críticos que creen que con esta cruzada de derechos humanos a conveniencia pueden seguir pidiendo eventualmente renuncias de otros ministros, recordarles que perdieron las elecciones. Que el que ganó la elección presidencial y el que gobierna Chile se llama presidente Sebastián Piñera con su coalición. Derechos humanos a conveniencia, ha dicho la ministra Cecilia Pérez. Clarisa Hardy. Es parte de las malas respuestas a un problema de fondo como el que estamos discutiendo. Aquí nosotros compartimos en esta mesa con Cecilia Pérez, y Cecilia Pérez, panelista, no es la misma que cuando se convierte en vocera, lo lamento profundamente. Creo que no le hace un favor a este tipo de discusión. Yo ya señalé lo de Robert. Yo creo que Ampuero no es una persona que haya, por el contrario, de manera explícita condenado los derechos humanos, pero la manera en que él ha relativizado el rol del Museo de la Memoria, su ignorancia respecto a lo que son y representan, siendo un hombre que fue además ministro de la Cultura, escritor, le puede costar algún, yo no sé qué tanto, pero a nivel internacional esas cosas cuestan. Pero en el Clarisa, mundo internacional existen, sobre todo en el medio donde él se mueve, existen ciertos consensos establecidos en materia de jurisprudencia internacional del rol de los memoriales, porque, ojo, Chile tiene un estupendo, precioso, además arquitectónicamente. El museo es un lugar bellísimo para visitar. No es el primero, es la respuesta que desde la Segunda Guerra Mundial está teniendo el mundo civilizado. Hay un cierto acumulado culturalmente, y por eso creo que para Ampuero, canciller, puede tener alguna repercusión a nivel internacional su desafortunada manera de referirse al museo como el Museo de la Mala Memoria. Claricia, pero profundizando en las declaraciones de la ministra, cuando ella dice que se usa esta cruzada de derechos humanos a conveniencia para, de alguna manera, presionar al gobierno, cuando dice, les recuerdo que fue el presidente Sebastián Piñera el que ganó las elecciones. ¿Hay presiones más allá de lo que corresponde de parte de ciertos sectores para tratar de influir en las decisiones del gobierno de Sebastián Piñera? No, yo creo que son las voces que quieren señalar que gobierne la derecha, gobierne la centroizquierda. Acá hay un patrimonio que todos por igual deben preservar. Y yo creo que esa es la señal política y cultural que se ha dado respecto de Rojas, que se va a dar respecto de otro debate que vamos a afrontar en un rato más. Tiene que ver con ciertos principios que no tienen que ver con el signo político de un gobierno, sino con las exigencias mínimas que esta sociedad le puede pedir. ¿Sabes qué? Yo creo que tiene este gobierno una dificultad, y Cecilia Pérez lo refleja. No son capaces de aquilatar en qué medida tienen que cuidar ellos particularmente como gobierno de derecha, con un sector de la derecha que sigue negando la gravedad de la violación de los derechos humanos. Tenemos un diputado como Urrutia que ha dicho barbaridades en el hemiciclo, pero barbaridades inaceptables de escuchar, mucho más severas que la que le escuchamos a Rojas y Ampuero. Y ese es un gobierno que tiene que tener aún más sensibilidad frente a esto, y creo que es poco sensible a esta atmósfera y este clima al que tiene que contribuir. Hay un dato que no hemos aquilatado suficientemente y que lo están revelando las encuestas en Chile. La creciente desafección en los jóvenes por el sistema democrático. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener una cautela muy grande, porque esta desafección, entre otras cosas, te lleva a posibilidades de gobiernos dictatoriales, y los gobiernos dictatoriales son precisamente el caldo de cultivo para que el Estado actúe de manera tal que viola los derechos humanos colectivos. A propósito de esta frase de los derechos humanos a conveniencia, hablemos un poquito de lo que habíamos adelantado sobre la declaración del diputado Gabriel Boric. Entre otras cosas, en esta reflexión que él hace, dice,
el episodio protagonizado por Rojas da cuenta de una herida que sigue abierta en la sociedad chilena porque no ha habido suficiente verdad ni suficiente justicia, porque todavía tenemos cientos de desaparecidos y desaparecidas, porque los presos políticos y torturados nunca fueron reparados como corresponde, porque hay un sector de la sociedad chilena que de tanto en tanto nos notifica que si se volviera a repetir el contexto, volverían a actuar como actuaron. Los derechos humanos deben ser respetados universalmente y su violación debe ser condenada sin matices, independiente de quiénes sean las víctimas y los victimarios. Y aquí entra en el terreno concreto, porque dice, tal como condenamos la violación de los derechos humanos en Chile durante la dictadura, y también hoy día, por ejemplo, con la criminalización del pueblo mapuche o con el trato que el actual gobierno le está dando a parte de la población migrante, los golpes blancos en Brasil, Honduras y Paraguay, la ocupación israelí sobre Palestina o el intervencionismo de Estados Unidos, debemos desde la izquierda, con la misma fuerza, condenar la permanente restricción de libertades en Cuba, la represión del gobierno de Ortega en Nicaragua, la dictadura en China y el debilitamiento de las condiciones básicas de la democracia en Venezuela. Silvia Izaguirre. Ha recibido algunas críticas de su sector, Gabriel Boric, quienes dicen que le está haciendo el juego finalmente a la derecha. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el manifiesto de Gabriel Boric. Creo que, como te decía antes, la izquierda ha sido ambivalente en defender los derechos humanos cuando son sectores de izquierda los que han violado los derechos humanos. Como te digo, Cuba, Rusia. Acá tuvimos a Honecker, no nos olvidemos. Yo estudié en Alemania y en Alemania el apellido Honecker era impronunciable, era una vergüenza y estaba en Chile. Bueno, y la derecha también, ¿verdad? Se arruga, se quiebra entera para poder condenar las violaciones de los derechos humanos en Chile, o sea, todo un sector de la derecha. Por eso yo creo que es sumamente importante tener este debate, tener esta reflexión, y a diferencia de Kena se molesta, esa sensación me dio cuando hablamos de contexto. El contexto es fundamental. Yo cuando fui a Alemania a estudiar, estuve 6 meses estudiando y me enseñaron, y lo que me enseñaron esos 6 meses, aparte de alemán, era no justificación a la violación de derechos humanos, no era justificación, era qué pasó en Alemania, que la sociedad alemana prácticamente en completa apoyó al régimen nacionalsocialista con esos crímenes. Si de eso se trata. Entonces, y eso es fundamental. Y en Ruanda, cuando tú vas a Ruanda, ¿qué le enseñan a los niños en el colegio? ¿Qué pasó en Ruanda? Que la sociedad, no fueron los militares, se mataron unos con otros. Y hay temas de intervenciones de la prensa, ahí empiezan a haber políticas de estados que empiezan a minar las confianzas de las personas, que empiezan a ejercer odiosidad, y todo eso es fundamental para lograr entender. Y está el libro de Hannah Arendt, que es precioso, que ella fue a reportar el juicio de Eichmann en Jerusalén. Escribe la banalidad del mar, que es un juicio maravilloso de todas las preguntas que a ella le generaron, digamos, este juicio, y ver a estos criminales nazis siendo enjuiciados. Yo creo que no hay que tener miedo a las preguntas, creo que no hay que tener miedo a analizar los contextos, creo que es fundamental. Creo que constatar el horror es una parte, pero no vamos a sacar nada solamente constatando el horror, sino nos preguntamos sobre nuestra naturaleza humana y sobre qué es lo que pasa, que nos podemos volver tan salvajes, y no solamente una pregunta psiquiátrica, es social, es psicológica, es económica, para ser personas mucho más juiciosas, más críticas a la hora de enfrentarnos con el poder del Estado. Kena Lorenzini quiere contestar algo y de ahí le doy la palabra a Carlos Lara. Mira, no me molesta, me pone iracunda, me desarma, me desconcierta, me violenta como ser humano, porque creo que, a diferencia de lo que ha tratado de instalar Gonzalo Miller de mi persona, me violenta mucho que haya una justificación para violar los derechos humanos. ¿No hay justificación? No hay justificación. No hay contexto posible que valga para esos horrores que tú has descrito. No. Y quiero aclararle a Gonzalo Miller que yo hablé estrictamente de Pinochet. Ahora, yo he comido en una mesa con un escolta de Pinochet y hemos conversado post-dictadura, y por supuesto sin entender mucho por qué alguien termina siendo escolta de Pinochet, me entiendo por una carrera militar y todo, no tengo ni un interés de que se sigan matando seres humanos. O sea, ese fue en un contexto de dictadura, de defensa, y ahí las cosas son como son. Pero te quiero decir que a mí me enferma que digan que en este país hubo un contexto para que ocurriera lo que ya hemos hablado. Espérate, no se entendió entonces. Si queremos entender la historia de nuestro país, conversemos. Conversemos lo que acabo de decir, conversemos de la ITT, conversemos de Kissinger, conversemos de que todo esto estaba planificado desde antes que llegara Salvador Allende, conversemos de las cosas que se escondieron y que aparecieron después del golpe, conversemos de todo. Pero nada
pero nada puede justificar la violación a los derechos humanos. Y fue Nada. lo que dije, pero fue lo que dije al principio, dije, se confunde contexto Hablemos de histeria. con justificación. Cuando yo hablo Es de que contexto es, mira, como lo plantea la derecha, perdona, pero como lo plantea la derecha es como una explicación. Pongamos el que contexto pero yo no de cómo estoy- llegamos a esto, Yo no estoy hablando de la derecha, estoy hablando Hablemos de la simplemente... historia, no estoy del contexto. Bueno, es que déjame ocupar las palabras, tenemos la RAE, cada uno será como ocupa sus palabras. Hannah Arendt es una judía que se escapa de Alemania nazi, es una mujer notable que se va a Jerusalén a ver el juicio y hace un libro que es maravilloso y que todos debiésemos leer, creo yo. yo lo leí y y- donde cuestiona y se hace preguntas súper relevantes. Entonces, ya, cambia la palabra contexto si no te gusta, pero yo quiero ser súper clara y tajante en decir, una cosa son las justificaciones que no hay y otra cosa es tratar de entender por qué pasan estas cosas y vuelven a pasar. Y está pasando en Venezuela. Carlos y está Larraín. pasando en Nicaragua y está pasando en Chile. Eso es más humano y psiquiátrico. insisto. Carlos Larraín. Gracias. No, sí, perdón, precisamente Hannah Arendt te demuestra que no eran bestias psiquiátricas, es que cualquier ser humano en ciertos contextos Exacto. históricos Exacto. pueden convertirse Es en parte de su bestias. psiquis. Nuestra tarea precisamente Es evitar es cómo eso. evitamos eso. Exacto, Y por exacto. eso las explicaciones en el sentido de buscar las causas te permiten ahora. Violar los derechos humanos no tiene justificación alguna. Yo creo que ese es un acuerdo que debiéramos tener colectivamente. Absolutamente. Carlos Larraín. Esto es episódico. Cecilia Pérez está cumpliendo su trabajo de ministra. Ya se vienen a defender a su gobierno, si no tendría que irse del gobierno. Pero Y las a su- palabras que y a usa sus son muy colegas. desafortunadas. Bueno, Sí. en las palabras a veces se acierta y a veces no se acierta. Se las lleva el viento en general. Pero hay algunos a los cuales no se les perdona, ¿no? Ampuero. Ampuero denunció los horrores de Cuba y de Alemania Oriental. Y eso que era de los regalones del régimen. Casado o algo por el estilo con la hija de un alto jefe de la policía secreta cubana, ¿no? Y se fue a Alemania Oriental y se le pararon las mechas, con lo que vio. Y le quitaron el pasaporte y andaba escondido, pegado a las paredes. O sea, hace tiempo que está denunciando los abusos de los estados contra las personas. No es reciente. Hay que anotárselo a la vez también. O sea, una frase, una palabra... Usaste la palabra contexto, te encuentro bien valiente. Bueno, oye, Alemania Oriental lo dejó horrorizado y ahí vivía doña Michelle Bachelet, que hoy día está a cargo de los derechos humanos en la ONU. Oye, un punto súper importante levantado por doña Clarisa, la desafección. La desafección nos está asfixiando. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? Que terminamos en manos de, en fin, una banda sin calificativo. Bueno, que se pintó la política como el reino de la maldad. Somos todos unos pungas. Entonces, así no se puede llegar a puerto. Entonces, un día es el señor Rojas, otro día es Ampuero, y así sucesivamente, entonces terminamos sacando el circuito a toda persona medianamente normal. Si aquí no hay santos, todos... Hasta muy aceptado, doña Clarisa, preocúpese porque le encuentro toda la razón. Todos podemos hacer brutalidades. Todos podemos hacer brutalidades. No fueron solo locos, eso sí, los neutros, la opinión moderada, la dichosa opinión moderada que se abstiene en política. Bueno, se dejó guiar por un frenético como era Hitler y varios más de su banda. Hace poco leí el diario íntimo de Himmler, se lo recomiendo a todos. Oye, una cosa notable. Hablaba de las galletitas que le mandaba a su hijita y a un pobre hijo adoptivo que tuvo, que lo trataba con la punta del pie. Finalmente, Hannah Arendt, pobre Hannah Arendt, habló de la banalización del mar y casi la mataron, a pesar de todo el pedigrí que tenía, de aquí, de su vida personal. Fíjense ustedes que la pobre tuvo la mala idea de enamorarse de un profesor pro-nazi. Ustedes sabían eso, ¿no? Bueno, oye, era una historia caracolea como no ha visto, pero casi le hicieron talco a la Hannah Arendt porque se permitió decir, mire, esto que hizo el super bestia Eichmann era casi como aceptado en el ambiente, porque como todos eran pungas, todos eran malos, o sea, Weimar ahí tenía algo que ver, pero no en el Holocausto. En fin, así que yo digo, bienvenido al debate, pero por favor, se lo digo, fíjense, con ternura, no nos traten como si fuéramos unos seres degradados moralmente. Porque se trata de entender lo que ocurrió. No es más que eso. ¿Puedo ir a una palabra? Oye, historia dijo... Tengo que ir. ¿Qué pasó en Ruanda? Había Rápidamente a la Hutus pausa. y tutsis. Carlos ¿Cómo vamos a Larraín, ignorar eso? vamos Pero a la lo pausa dejan- porque en vamos a los estar colegios conversando lo con el dejan presidente de la estudiar DC, esto. Aquí ustedes no Fuad dejan- Chaín, respecto a los cuestionamientos que se están haciendo al subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillos por el caso Frei Montalva y otros temas, por supuesto. Volvemos de inmediato.
Bien, ya estamos de regreso. Sigue la podría conversación contar. aquí en el panel de Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. En una semana donde la democracia cristiana ha aumentado la presión para que se remueva de su cargo al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, por supuesto ocultamiento, encubrimiento de la autopsia en el caso del expresidente Eduardo Frei Montalva. El gobierno ha defendido la permanencia de Luis Castillo y el mismo Luis Castillo ha dicho que él nunca ha ocultado nada, que aquí no hay mérito, no hay acusación formal. ¿Por qué entonces debiera dar un paso al costado? Lo primero es que los hechos hablan por sí solos. En octubre del año 2000, la entonces senadora Carmen Frei hace un discurso en el Senado donde lo que pide es investigar la muerte de su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva, y pide expresamente que todos los que tengan información la entreguen a la familia para poder investigar qué es lo que ocurrió con la muerte del presidente, porque ella tenía muchas sospechas. Ante eso, el doctor Sergio González, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, va a conversar con el director, el doctor Luis Castillo, y le informa que hay una autopsia del expresidente Eduardo Frei Montalva, que qué es lo que hacen con ella. El doctor Luis Castillo, ya subsecretario de Redes Asistenciales, le da una instrucción. Eso está reconocido por Luis Castillo en el expediente y también está en la declaración de Sergio González. Él le instruyó que la guardara, que era confidencial y que no la entregase si no la pedía a la familia o los tribunales de justicia. Ante Pero eso, ¿hubo una solicitud directa de la familia a la entrega que de en ese sus momento antecedentes? no se conocía este antecedente. ¿Cómo se va a pedir una información que no se conocía? Y por lo tanto, Luis Castillo, ¿qué es lo que hace? La saca del archivo y la guarda en su poder por instrucción de Luis Castillo. ¿Qué es lo que ocurre? Con posterioridad hay una denuncia anónima al abogado Álvaro Varela, que era el abogado de la familia Frei, bajo secreto profesional, no se pudo revelar la fuente por eso, donde se señala que efectivamente esta información está en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Ante eso se solicita la información, se insiste y en definitiva el año 2002 se entrega una información parcial, son solo 8 páginas, bajo una carátula de NN, fotocopiada, que es lo único que se entrega a la familia. Bueno, como claramente esa información era insuficiente y lo que se le había informado a la familia en ese momento a través del abogado Álvaro Varela es que la información era mucho mayor, se logra una orden de allanamiento que la practica la Policía de Investigaciones, que allana el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la Universidad Católica. ¿Y qué es lo que encuentra? 27 diapositivas macroscópicas, ¿no es cierto?, de restos del cuerpo de Eduardo Frei Montalva, el informe completo de la autopsia, incluso lo que encuentran son muestras biológicas del riñón, del hígado, del pulmón, de varios órganos del expresidente Frei. ¿Qué es lo grave en esto? Si no es por esta denuncia anónima a la familia Frei, nunca hubiésemos conocido la existencia de esta autopsia. Nunca hubiésemos conocido de que se le practicó de manera brutal, bestial, a Eduardo Frei Montalva, colgándolo una escalera en la clínica de la Santa María, vaciándole sus órganos, ¿no es cierto?, y que después estos se trasladan a la Universidad Católica. Nada de eso se hubiese sabido, ¿ya?, si no es por esta denuncia anónima. Luis Castillo tuvo esta información, supo esto y en lugar de acoger el llamado de Carmen Frei, lo que hace es ordenarle a Sergio González que la esconda, que la guarde. Vamos en ese sentido eso nos parece contrastando inaceptable. Ciertas versiones. Esa es la versión que tiene la democracia cristiana, pero quiero leer... Está en el expediente. Sí, quiero leer acreditado. parte de lo que ha dicho el propio Luis Castillo. Hoy viene en detalle en el diario El Mercurio, donde dice lo siguiente. En septiembre de 2000 recibo consulta del doctor Sergio González, jefe del Departamento de Anatomía Patológica y Servicio de Anatomía Patológica, referente a que consulta de comunicaciones de la universidad respecto a que periodistas requieren conocer el informe de autopsia del expresidente. Él dice, mi respuesta fue que en desconocimiento absoluto de esto, solo se puede entregar a la familia directa o a algún miembro del Poder Judicial, no a periodistas sin ninguna autorización. Nunca más, dice, recibí ninguna petición de entrega de cualquier información. O sea, él dice que él no sabía de esto, que cuando se hace la consulta de parte de periodistas, él no tenía la información y que además dice la única manera de entregar eso era a familia directa o alguna instancia del Poder Judicial. Eso no es efectivo porque, de hecho,
en el expediente está claro, no fueron los periodistas, fue Sergio González el que le dice, mire, por el discurso de Carmen Frey, le dice esto evidentemente generó un revuelo comunicacional, dice, bueno, ¿entregamos esta información que está acá o no? Y él le dice, no la entreguen. Y la familia no tenía conocimiento de la existencia de esta información, no sabía la existencia de esta autopsia. ¿Cómo va a pedir la familia una información que no sabe la existencia? Por eso es que Carmen Frey desde el Senado lo que hace es pedir a todas las instituciones que manejan información que la entreguen. Él, tomando conocimiento directo del doctor Sergio González de la existencia de esta autopsia, en lugar de comunicarse con la familia, en lugar de entregar esta información, de hacerla pública, lo que hace es ordenar que se declare confidencial y agrega, efectivamente, que solo se tiene que entregar a petición de la familia de los tribunales. Familia que no tenía cómo pedirla porque no sabía de su existencia. Por lo tanto, es evidente que aquí hubo un bloqueo en la entrega de información que era no relevante, indispensable para poder aclarar la muerte de un expresidente de la República. Entonces, el reproche ético nos parece a nosotros que es Quiero evidente. seguir con algunas de las otras declaraciones que hace Luis Castillo. Dice que hasta el año 2000, cuando ocurrió este episodio, él jamás supo de la existencia de la concurrencia de profesores de su facultad a la Clínica Santa María a realizar, dice, tan penosa actividad un presidente de nuestro país. También niega haber sabido de la reunión del equipo médico tratante con los patólogos de la Universidad Católica y la existencia de estudios hispatológicos presentados a sus médicos y activados en el Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina. De hecho, él dice, llama la atención de que su equipo médico tratante, los doctores Silva, Rojas y Goitz, no informaran a la familia de estos estudios, pues ellos mismos estuvieron en 1982 discutiendo con los patólogos Rosenberg y González los hallazgos encontrados en las muestras examinadas histopatológicamente. Yo creo que obviamente la estrategia del doctor Castillo es confundir. De hecho, él hace mucho alarde de que él era un becario el año 82. Nadie le está imputando una participación directa en la realización de la autopsia, en los procedimientos médicos a Eduardo Frei Montalva. Nadie le ha hecho ese tipo de imputaciones. Lo que nosotros hemos dicho es algo muy claro, muy nítido, que está totalmente acreditado tanto por la declaración de Sergio González como por la propia declaración de Luis Castillo, que ante el requerimiento de información de la familia Frey, particularmente de Carmen Frey, a él se le comunica, se le informa que existe este antecedente en la clínica y él, en lugar de comunicárselo a la familia, de responder ese llamado, todos sabemos lo que han sido los pactos de silencio, todos sabemos lo difícil que ha sido encontrar información cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Lo que ocurre es que él ordena que esto se guarde, de hecho se retira del archivo y lo guarda en su poder. Sergio González, producto de la instrucción de Luis Castillo, lo reconoce expresamente en el expediente del doctor Luis Castillo. Es esa la imputación que nosotros le hacemos al actual subsecretario, que nos parece que es absolutamente grave. Y lo más grave además es que en lugar de reconocer, en lugar de decir, mire, me equivoqué en ese momento, ¿cómo responde? Responde acusando de que esto es una canallada, de que esto es un aprovechamiento político, con una violencia que nos parece absolutamente impropia. Si es que él en ese momento efectivamente se equivocó en no entregarle esta información a la familia, que insisto, si no es por esta denuncia anónima, a lo mejor jamás, no solo la familia, el país hubiese conocido la verdad respecto del crimen del presidente Eduardo Frei Montalva. Bueno, creo que siempre es digno reconocer y asumir ese error. ¿Qué es lo que ha hecho Luis Castillo en esto? Es responder atacando a la familia, atacando al partido. ¿Considera que aquí hubo un error de parte de Luis Castillo o que aquí hubo una acción deliberada de ocultamiento de información? Porque son cosas distintas y una de ellas es un delito. Aquí nosotros hacemos un reproche ético-moral. Aquí no queremos entrar a la discusión del derecho penal, porque creo que pero no es importante, no es relevante el hecho de que no haya una acusación formal de la justicia en contra de Luis Castillo. Sí, pero hay varios temas de técnicos jurídicos que nos han planteado como esto es una investigación que está caratulado como dentro de aquellos delitos de lesa humanidad, la obstrucción a la justicia no entra. La verdad es que para nosotros lo importante es que una persona que tiene una conducta, ¿no es cierto?, que puede o no ser catalogada delictual, a nuestro juicio eso no es lo importante, pero claramente no es el estándar que debemos esperar de alguien que además hoy día ocupa una alta función pública, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la integridad ética, moral. Creo que Luis Castillo aquí claramente lo que cometió fue un acto absolutamente inaceptable. Aquí teníamos un expresidente de la República que había muerto, que habían sospechas fundadas de que había sido asesinado. Tenemos a su hija senadora que clamaba por información
y él teniendo la información más relevante, conociéndola, en lugar de decir, entrégase esta información, lo que hace es decir, guárdese. Eso a nosotros nos parece que hoy día es absolutamente inaceptable. Y se ve agravado por las declaraciones de Luis Castillo, cuando el partido hace este punto. Además, nosotros lo hicimos el día lunes. En privado fuimos a hablar con el ministro Andrés Chadwick para decirle, mire, el gobierno aquí cometió un error, rectifique. Un partido además que ha tenido una actitud de diálogo, de colaboración, de una oposición propositiva. Sí, ya vamos a hablar de los efectos que esto está generando en términos de las relaciones con el gobierno Fuadstein, pero yo le quería preguntar antes, porque ustedes están solicitando la salida de Luis Castillo del gobierno, pero la pregunta es, ¿cómo se entiende que por una parte se esté haciendo esta exigencia y por otra parte Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del expresidente, sea embajador de este gobierno? Sí, lo que hemos dicho es, mire, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para ser claro, fue nombrado por el gobierno de la presidenta Bachelet, fue ratificado, pero continúa en el cargo ahora. Fue ratificado, cumple un rol de Estado. Lo que nosotros no hemos discutido todavía y lo vamos a hacer en el partido, cuáles son las medidas que vamos a adoptar a partir de esta realidad, pero yo no quiero que hay que entrar aquí en un gallito. Pero ¿ya? no es relevante eso, Fuadstein, en el sentido de la señal que se da, es decir, que la DC considera inaceptable la presencia de Luis Castillo, está pensando una serie de acciones en relación a su relación con el gobierno, pero Eduardo Frei Ruiz-Tagle, militante, expresidente, hijo de Eduardo Frei Montalva, ¿continúa siendo parte de este gobierno? Yo creo, no es parte del gobierno, cumple un rol de Estado, pero quiero aclarar gobierno, que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es embajador de este gobierno. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿ya?, fue el primero, el año 2010, ¿ya?, en reclamar justamente cuando en ese momento se nombró a Luis Castillo. La diferencia es que además hoy día, como ya estamos en la etapa de plenario, se conocen cada una de las declaraciones de manera íntegra. Tenemos todos los antecedentes y por eso que el partido aquí ha tenido una actitud extremadamente firme. Nosotros respecto de las medidas las vamos a conversar en el Consejo Nacional, en la mesa, pero más que aquello, ¿ya?, lo que nosotros hoy día estamos haciendo un llamado al propio presidente de la República, que hoy día en una entrevista dice que a él le afecta personalmente este tema. Yo creo que tiene una bonita oportunidad para desagraviar a la familia del presidente asesinado, al partido, que en el fondo no siga prestándole respaldo a alguien que está reconociendo que ocultó información, que de no haber sido después por una denuncia anónima hubiese permitido que el crimen del presidente Eduardo Frei hubiese quedado en la más absoluta impunidad. Vamos a abrir la conversación al panel, pero antes quiero que escuchemos la declaración de la ex senadora hija de Eduardo Frei, Carmen Frei, y también de la declaración que ha hecho el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en relación a este caso. Vamos a ver. Cuando en el testimonio judicial que está en la foja del proceso, el doctor Luis Castillo dice que el año 2000 el doctor Sergio González, que fue uno de los que hizo esta pseudoautopsia, le pregunta qué hace con esta autopsia y él dice, guárdenla. ¿Cómo vamos a confiar en una persona que éticamente está en la cadena de encubrimiento? No tiene ninguna situación de imputación penal o de alguna situación de carácter judicial y por lo tanto está desarrollando sus funciones y es el presidente de la República quien determina quiénes son sus ministros y sus subsecretarios. No hay ni una situación de imputación penal, dice el ministro del Interior. El gobierno ha respaldado la continuidad de Luis Castillo. ¿Eso qué va a significar en su relación con la democracia cristiana? Bueno, claramente aquí hay un cambio en el estado de ánimo. La democracia cristiana, creo yo, de manera acertada, lo que había planteado que el rol desde la oposición iba a ser un rol crítico, un rol de fiscalización, pero también propositivo. Un partido siempre dispuesto al diálogo, que, por ejemplo, participamos activamente en varias de las mesas a las que convocó el gobierno de buena fe, incluso la de salud, ¿no es cierto? Estamos trabajando en materia previsional, se participó en las mesas de seguridad ciudadana, porque los temas de interés nacional creo que es muy importante que puedan existir espacios para tratar de construir acuerdos. Creo ¿Eso que cambia a raíz de es esto? evidente que eso cambia porque genera un estado de ánimo en nuestro partido tremendamente complejo, distinto. Creo que lo que hace el gobierno con la permanencia de Luis Castillo es dinamitar esta actitud de la democracia cristiana, esta actitud que no está solo en lo declarativo, sino que en un conjunto de hechos concretos en estos 6 meses de gobierno. Y por eso que a nosotros nos parece no solo
del punto de vista ético reprochable, sino que también un profundo error político que se haya tomado esta decisión, sobre todo habiendo sido advertido el gobierno de esta situación antes de nombrarlo. Carlos Larraín. Yo celebro que esté aquí, Fuad, y te animo a que en este Consejo Nacional no den este salto mortal, porque verdaderamente estás pasando a llevar los hechos de nuevo, los porfiados hechos, como dicen por ahí. Esa diatriba, perdón, no es la palabra, esa descalificación, mejor para ser más prudente, del señor Castillo es excesiva, Fuad. Se habla de integridad, de complicidad, la señora Carmen habló de que era parte de la cadena de ocultamiento. Eduardo Frei, un hombre por quien yo tengo respeto, porque ha dicho que el cadáver de su padre fue vaciado para ocultar las evidencias. Bueno, todo esto calza con la modalidad que ha tomado la izquierda, que la lamento enormemente, de descalificar a todo el resto de la humanidad. Somos todos unos cretinos, por decirlo menos, degradados, somos unos gusanos. Y yo creo que ese tic que han tomado ustedes tienen que dejarlo de lado. Hay que ver las cosas como son. Oye, integridad. Pensemos en don Luis Castillo por un minuto. Él el año 82 era estudiante de medicina, egresó el 85. Oye, no tenía la menor idea de todos los episodios intramuros. Y ya, médicos, facultades completas, personas individuales, son todos unos canallas y unos encubridores. Y yo quiero que repasemos algunos hechos porque estoy al corriente. Tengo incluso copia de las conclusiones del embalsamamiento. El doctor Barahona, médico de la familia Frei, pidió el apoyo de la facultad de la Universidad Católica. Y fueron 2 médicos en una ambulancia aquí a la Clínica Santa María, que queda cerca, a hacer ese procedimiento tan triste y tan horroroso. Bueno, ellos entregaron sus conclusiones al doctor Barahona y a los demás médicos tratantes. Ellos creyeron que le entregaban la información a la familia, porque los médicos tratantes en la interna son prolongación de la familia. El encargado del embalsamamiento, el doctor Rebello Rosenberg, está como crucificado por este asunto. Oye, por favor, ¿cómo lo pueden acusar de esconder pruebas de un crimen? Son cosas muy duras, Fuad. Se conservaron muestras de los tejidos, lo tengo anotado. O sea, afán de ocultarlo, ninguna. Se les pidió un procedimiento de embalsamamiento y en el proceso retiraron muestras para futuras análisis. Se tomaron fotografías, lo citaste. Se conservó el protocolo levantado en el embalsamamiento durante muchos años y está todavía empastado en una biblioteca de la universidad. Se comunicó el resultado de doña Carmen Frei el año 2002. Tengo aquí copia del acta de recepción de doña Carmen Frei, de la autopsia. ¿De qué año? El 2002. 2002. Sí. 2002. Bueno, pero ¿por qué pasaron 20 años sin que la familia... 2002. No, está muy bien. Oye, ¿por qué pasaron 20 años sin que la familia dijera, por favor, entréguennos este análisis científico hecho por gente que no la conocían? Pues, pero Carlos, como no la conocían, si estaban al lado estaban al lado afuera de la pieza, pero déjame terminar, yo te doy con tanta paciencia y además con interés. Estaban al lado afuera de la pieza en que falleció el pobre don Eduardo Frei, pues. No se iban a enterar que lo habían embalsamado. ¿Por qué lo embalsamaron? Porque se suponía que como exinfectado iba a tener una prolongada exposición. Todos datos terribles. Claro, entonces le inyectaron formaldehído o formalina, no sé cómo se llama, yo no entiendo de medicina. Formalina. Para preservarlo. Bueno, entonces, él no ha sido nunca citado, salvo como testigo, fue donde el ministro Madrid, un hombre serio por lo demás, digámoslo, porque habrá algún hombre serio en esta pobre república. Y el ministro, bueno, oyó lo que dijo, y don Luis Castillo sigue su camino por la vía, llegó a ser jefe de la red de la red de salud de la Universidad Católica. Es un hombre que tiene un patrimonio profesional y personal. Y estarlo acusando de haber sido parte de una engañifa, yo lo encuentro terrible y solo viene a engarzar con esta filosofía general a la que aludí antes y vuelvo a aludir, de que todo en Chile es negro. O sea, habitamos una alcantarilla y somos todos unos pericotes que andamos oliendo lo que podemos comernos nomás. Bueno, yo discrepo absolutamente. Yo creo que hay mucha gente, entre los cuales están ustedes, los dos presidentes de la ADC aquí presentes, que podemos tirar esto para arriba y no seguir sembrando dudas y quisiera no sacar esta conclusión. Mira, pero desgraciadamente esto incide en un deseo de seguir
apaleando al gobierno de Sebastián Piñera. Miren que ahora nos acordamos que don Luis Castillo es un personaje tan siniestro. Oye, un poco más de respeto por las personas, más respeto por las instituciones. Tratemos de purificar un poco el aire. Ya hay mucho smog en Santiago. Carlos Larraín, no le metamos más toxinas. Dejemos que conteste Fuachain porque hay dos cosas. Una, la descripción de hechos que hace Carlos Larraín y otro que tiene que ver ya con el análisis más político. Partamos con lo primero. A mí me parece bastante lamentable porque justamente esos médicos tratantes son quienes hoy día están no solo procesados, sino que acusados, porque lo que ocurrió por el mismo juez de Madrid, que usted doctor Barahona también lo ha calificado, gran parte de los médicos tratantes, como partiendo por el doctor Patricio Silva, ¿no es cierto?, que era el responsable, el primer responsable de esto, fueron agentes que actuaron por instrucciones de la CNI, por instrucciones del Estado, que lo que hicieron fue justamente envenenar al expresidente, que para poder ir generando esas condiciones, además, lo que hicieron fue, de alguna manera, coaptar a parte de su círculo más íntimo, más cercano, y eso está absolutamente acreditado en el expediente. Hoy día ya estamos en una etapa procesal, que es la del plenario, está pronto a cerrarse, a dictar sentencia, y el juez Madrid claramente tiene antecedentes más que fundados para poder acreditar la participación culpable de las personas que están hoy día en calidad de acusados. El plenario, perdón, usted planteó desde los hechos anteriores como si aquí todo esto hubiese sido normal, natural, un procedimiento médico regular. Esto no fue un procedimiento médico regular. Aquí lo que existió fue una operación de agentes del Estado para terminar con la vida del expresidente de la República. Y la imputación que se le hace a Luis Castillo es muy simple, es muy sencilla. Nada tiene que ver con su época de becario, nada tiene que ver con el procedimiento médico de envenenamiento y de muerte del expresidente Frei. Es muy sencillo. Él tuvo en sus manos el año 2000 la información relevante de esta autopsia. Y cuando se empieza a pedir información por parte de su hija, información que no estaba en poder de la familia, que no se sabía ni siquiera de su existencia, solo estaba la sospecha de que el presidente había sido asesinado, era el lugar de colaborar, de entregar esta información. Ahí no era un becario, era el director del hospital. Lo que él dice es, guárdese, guárdese. Y el doctor Sergio González lo dice textualmente, debido a las instrucciones de Luis Castillo, yo saco del archivo esta autopsia y la guardo. Luego Carmen Frei, 2 años después, la pide a propósito justamente de información confidencial, bajo secreto. Pide esta información y ¿qué le entregan? Le entregan información parcial, totalmente descontextualizada. Fue gracias al allanamiento posterior donde se encuentran las diapositivas, se encuentran los restos biológicos, se encuentra el informe completo de 25 páginas. Entonces aquí es evidente que hay una acción de bloqueo de entrega de información relevante para esclarecer la muerte de un expresidente de la República. Aquí no se trata de smog, aquí no se trata de contaminación ambiental, aquí se trata efectivamente de el único magnicidio de un presidente de la República que conoce nuestra historia. Y por eso es que nos parece a nosotros gravísimo la conducta del subsecretario Castillo. ¿Y cómo responde él? Responde acusando a la familia de canallas, a una familia que lleva décadas luchando justamente por la justicia, por la verdad. Eso nos parece a nosotros inaceptable. Yo entiendo que usted pueda defenderlo porque, claro, ha ocupado cargos muy importantes, pero a mayor responsabilidad es mayor la exigencia ética. Hoy día aparece porque él es subsecretario, la segunda autoridad del Ministerio de Salud. Y a nosotros nos parece que queda moralmente inhabilitado para poder ejercer este cargo a partir de esa conducta y a partir de, además, sus declaraciones posteriores, que nos parece que en lugar de corregir, en lugar de reconocer, en lugar de contextualizar, lo que hace, de alguna manera, es profundizar ese error histórico que cometió. La pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido si no se genera esta información confidencial o secreta? No solo la familia, Chile jamás hubiese podido conocer la verdad respecto del asesinato de Eduardo Frei Montalva. Gracias a Luis Castillo. Mira, yo quiero ir a los hechos y después hacer un juicio personal. Sin antes decir
que estamos discutiendo sobre este tema porque el gobierno del presidente Piñera, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales, nombró al doctor Luis Castillo como subsecretario de redes sociales. Entiendo que lo iban a nombrar ministro, porque los que vimos el cambio de gabinete, estaba sentado en primer lugar, todo el comentario de la prensa era que asumía como ministro, pero lo nombró subsecretario. Bueno, ¿cuáles son los hechos? Para tener la mayor objetividad posible. Primer hecho absolutamente irredarguible. El expediente sobre la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva está caratulado asesinato por envenenamiento. Primer hecho. O sea, hay una evolución en la investigación del juez Madrid, donde hay 7 imputados y acusados, y al parecer prontamente habrá una sentencia. Entonces, no estamos hablando de cualquier muerte de cualquier persona, todas las personas, por supuesto, son respetables, estamos hablando de un asesinato por envenenamiento del expresidente Eduardo Frei Montalva. Un caso de magnicidio, un hecho. Así está caratulado el expediente. No es una opinión. Segundo, una verdad del porte de una catedral, que es que durante 20 años, entre 1982, la muerte del presidente Frei, y el año 2002, esta autopsia o informe o lo que fuere estuvo oculta. No se conoció. Este es un hecho. Durante 20 años, ¿no es cierto?, a pesar de todos los esfuerzos, todas las dudas, eso estuvo oculto. Tercer hecho, el doctor Luis Castillo, y él no lo niega, conoció de este hecho el año 2000, porque el doctor Sergio González, que es uno de los imputados, ante el llamado de la senadora Carmen Frey, que interviene en el Senado para manifestar dudas sobre las causas de la muerte del presidente Frey y llamando una colaboración, el doctor Gonzalo le dice, como dice Fachaín, al doctor Luis Castillo, que era el director del Hospital Médico de la Católica por 4 años, del 96 al 2000. Doctor, está esta autopsia. Creo que además no estaba ni foliada, archivada, una cosa media clandestina, media informal, hasta el punto que él la guarda personalmente. Y efectivamente el doctor Luis Castillo ordena guardarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Fíjense, ¿por qué el 2002 recién se obtiene una parte de la autopsia? Porque un anónimo ciudadano con secreto profesional va donde Álvaro Varela a decirle, hay un informe de la autopsia. Y ahí se hace una presentación ante el juez pide esto, se envía una parte de la autopsia. Tuvo que venir un allanamiento al año siguiente, el 2003, la PDI, para solicitar que llegó otra parte de la autopsia, producto del allanamiento, no que se entregara voluntariamente por parte del hospital. Entonces, perdónenme, yo no he dado ninguna opinión, la voy a dar ahora, pero la concatenación de hechos nos dice aquí hay algo raro, ¿no? ¿Cuál es mi reproche al doctor Luis Castillo? Y después voy a decir al gobierno. Es que yo creo que él ha sido, por lo menos, lo voy a decir muy suave, negligente. Por lo menos imprudente. Porque si él ordena guardar, salvo que la familia lo pida, y la familia no tenía idea de la existencia de esta autopsia, ¿no? Son procedimientos distintos a los que se hicieron en el 82. No tenía idea, no tenía conocimiento. ¿Cómo la va a pedir? Entonces, la prudencia, la diligencia del director del Hospital Clínico de la Universidad Católica en conocimiento de la autopsia de Eduardo Frei Montalva, ¿qué es lo que hace proactivamente? La entrega a la familia o le dice a la familia, esto está aquí, ¿no? Y tuvo que venir, y se la guardó el propio doctor Sergio González, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es mi reproche al gobierno? El presidente Piñera. Fíjense que el 2010, como recordaba Fachaín, Eduardo Frei Rustay le dice, mire, a esta persona que están nombrando, no una imputación criminal, por favor, a esta persona que están nombrando era el director del Hospital Clínico del año 2000 cuando ocurre esto. Bueno, y en conocimiento de eso y del avance de 8 años de todo el expediente y la investigación, el gobierno vuelve a nombrar subsecretario a Luis Castillo. Entonces, yo digo, aquí hay imprudencia, aquí hay negligencia, ¿no? Y los hechos que he relatado, que él por favor me rebata, pero los hechos son tal cual los he planteado. Gonzalo Miller. Bueno, parece que hay discusión sobre los hechos también. Pero ¿en qué me equivoqué en los hechos, Gonzalo? Dime tú. No, en la atribución. Los hechos. Sí, porque cuando tú describes, dice, 20 años oculta. Claro. Pero si nadie la conocía, pues. La familia, es que son cosas distintas. Primera cosa. ¿O estuvo disponible? Esto parece fuera un informe secreto. Doctor El informe, si uno sigue los hechos, Ignacio, todos los hechos, hay un doctor que solicita, que es el doctor de la familia, la intervención. La Universidad Católica y las personas que designa para que vayan, no lo hacen de motu propio.
¿Quién los llama? ¿Quién los llama? La familia a través de sus médicos. Doctor Barahona. ¿A hacer qué? El doctor Barahona. A realizar el ¿Una proceso. autopsia? No, el proceso de embalsamamiento. Y el proceso. Pero, todo el proceso. Hecho con la autopsia. El embalsamamiento. O el informe. Ni siquiera Carmen Frey habla de pseudoautopsia. Embalsamamiento y toma. No la hizo el servicio médico legal. De muestras de algunos órganos. Todo eso, además, no es la lógica de quien oculta, no es la lógica de quien hace algo irregular, porque lo que redactan es un informe. Cualquier informe, un informe con el que podría hacer yo o tú, no. Un informe hispatológico, es decir, como médicos cumplen con su rol. ¿Qué rol? El rol que se les solicita. ¿Se guardan esa información 20 años oculta, como dices tú? Mentira. Ese informe se le transmite directamente a los doctores tratantes, a uno. En abril del 82. Abril del 82. A un mes de la muerte. O sea, hacen su trabajo. Van, producen embalsamamiento, toman las muestras, vuelven a la Católica, redactan sus informes, ambos, el doctor y el revisor, ambos redactan su informe y se los entregan en una reunión a los 4 médicos, no a uno. Porque dice, claro, se lo entregaron solo a uno y ese médico guardó silencio por alguna razón. Pero perdón, no, Gonzalo, seguro de los médicos que tú estás hablando, Patricio Silva es uno de los imputados. Sí, pero a 4, por eso te hago la aclaración. No, te hago la aclaración. Porque a 4 se les entrega la Andrea, información. Lo que dice la información de prensa no es cierto. El doctor Alejandro Goich, por la información que acabo, negó haber sido parte de esa conversación. Claro, él dice, llama la atención de que su equipo médico tratante y habla de los doctores Silva, Rojas y Goich no informaran a la familia. No estaban, según me informa la familia, en esa conversación. Se le entrega todo. Esa descripción de hechos no habla de la intención de quien quiere ocultar, no habla de la intención de alguien que se siente cómplice. O sea, fue todo transparente. Esos informes... Todo transparente. Pero se me no, quiere pero es que quiero entender, si me quieres escuchar. Esto es muy complicado. Tú dices que esto fue muy transparente. Tú hiciste tu afirmación. Desde el día 1 se supo libertad. todo. Eso es lo que todos acabamos de escuchar. Lo que te estoy diciendo es de que aquí, cuando se habla del ocultar, hay que tener cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, a un mes los doctores entregan su informe. A continuación, ese informe se destruye, no, queda archivado en los archivos de la ¿Foliado y medicina. archivado? Queda archivado. Falso. Queda archivado. No, pero perdón. A ver, primero, Gonzalo, solo quiero aclarar este punto, porque, a ver, primero, es absolutamente discutible el tema de quién eran los médicos que estaban presentes, o sea, la versión de Luis Castillo no es la realidad. Lo segundo es que está totalmente acreditado, producto de las pericias que realizó la Policía de Investigaciones, de que esto no se archivó ni folió, sino que efectivamente estuvo en un documento separado, no, y que después se incorporó, 10 años después se incorporó a el archivo con los folios correspondientes. Tuvieron 10 años la autopsia fuera del archivo. Luego, 10 años después, se incorporó al archivo y luego, cuando el doctor Luis Castillo ordena guardar, se saca nuevamente del archivo y lo deja en su poder el doctor Sergio González. Durante 10 años está absolutamente acreditado en el proceso. Yo lo invito a que lo vean. Hoy día es público porque está en etapa de plenario. Sí. Y eso me gustaría, ahí efectivamente las diligencias son claras. No se archivó, no se folió, se mantuvo oculta esta información durante al menos 10 años. El juicio sobre el ocultamiento es lo que está en discusión. Eso es lo que está en discusión. Yo dije guardar, no dije ocultamiento, pero fue oculto. Perdón, 20 años oculto. 20 años. 20 años pero oculto. ustedes están diciendo que desde abril del 82 se supo todo por parte de la Pero si se por lo informó, menos no es así. Terminemos el punto, Gonzalo. ¿En qué minuto? Para que avancen. ¿Quién te va a aprender? Los médicos supo todo. El médico los médicos hizo lo que tenía que tratantes. hacer. Por algo el propio doctor Sergio González está imputado por encubrimiento. Pero imputado significa... Acusado. Acusado ya. Significa culpable. Ya, dejemos que Gonzalo termine el... Pero no se dicta la sentencia, no puede ser el fallo. Pero tú sabes que en el proceso anterior se defendió bastante. A sus hijos Carlos les duele. Carlos Larraín, escuchemos a Gonzalo Miller para que se entienda, porque si no, no se entiende nada. Gonzalo Miller. Está bien, pero... Vamos directamente al hecho que vincula a Luis Castillo, que el que está recibiendo esta embestida frontal. Le llama la atención la indignación de la reacción de quien recibe esta acusación tan grave. La decisión que toma Luis Castillo es entregar ese informe solo a petición de la familia o de los tribunales. Esa decisión
Es decir, es una decisión arbitraria, ilógica. Es tan de sentido común esa decisión, es tan de sentido común y correcta, que esa decisión fue incorporada por la reforma procesal penal. Hoy día un médico no tiene que tomar esa decisión, porque está incorporada en el Código Penal. Cometería un delito si es que le entrega esa información a otra persona, en ese caso a los medios de comunicación, que es la que estaban solicitando la información. Eso no es verdad, no eran los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ahí está, eran los medios de comunicación. No es verdad, pero leí la declaración del expediente. La primera Ignacio vez. Boque. Pero para poder terminar, Sí. es que no he podido terminar. Termina, Gonzalo. Ya. Esa decisión es tan correcta que hoy día está ratificada y está incorporada por el Código Procesal Penal respecto a lo que un médico tiene que hacer respecto de esta información. Ahora, el gobierno de Sebastián Piñera toma la decisión de nombrarlo subsecretario en función de su desempeño y del ¿No era mérito que ministro? tenía. Te pregunto. Subsecretario, eso es lo que conocemos, lo otro es especulación. No, ¿Para qué vamos a entrar en la especulación? Subsecretario. Eso es lo que lo nombra. La pregunta, ¿no? Lo que lo nombra, ¿no es cierto? Presidente Piñera, que ha tenido una relación cordial, cercana con la familia Frey. Producto de una amistad profunda entre su padre y el presidente Frei Montalva. Esa es la relación. De hecho, es su gobierno, por decisión del presidente Piñera, el que se hace parte de la querella para investigar lo que está caratulado, el asesinato del presidente Frei. Es su gobierno el que toma la decisión, toma la aprobación. De hecho, si no me equivoco, la directiva de la democracia cristiana recién toma decisión, ¿cuándo? El 2016. Recién el 2016. De hacerse parte. De hacerse parte. Mira qué básico, mira qué importante. De hacerse parte. Recién el 2016. Entonces ahí uno dice, bueno, existe esta persona, Luis Castillo, tiene un rol, está muy bien descrito su rol, da testimonio ante la causa, el juez Madrid, que tiene todos los antecedentes, mucho más que los que estamos aquí. Los tiene todos, hace una valoración y en ningún caso considera que su declaración como testigo amerita ni siquiera una segunda declaración. No, sí, claro, varias oportunidades. Ni siquiera lo considera, porque como tú bien dices, estamos en plenario. Como tú bien dices, ya estamos a punto de dictar sentencia. Y Luis Castillo no fue acusado y no va a ser parte de este caso. Entonces, eso es lo que yo no entiendo por qué. Gonzalo, y ahora la pregunta política. eso, la pregunta porque nos queda poco para el tiempo y presidente de la DC. faltan varias ¿Por qué intervenciones? la insistencia de la DC? Y yo lo lamento profundamente, de un partido que se pone por encima del Estado de Derecho. Porque resulta que aquí va a haber una sentencia en la cual Luis Castillo, de este caso, no tiene nada que ver. Y además va más lejos. Porque pareciera que se te estuviera atribuyendo la capacidad de juzgar a una persona por hechos que están sometidos a la justicia y sobre cuando se produce se dicta ese pronunciamiento, Luis Castillo no tiene nada que ver, va a ser inocente absolutamente. Pero aún así, va más lejos y dice, nosotros vamos a bloquear la agenda de salud del gobierno. Yo me pregunto, y esa es la pregunta que se hace. ¿Quién dijo eso? Eso es lo que le quiero preguntar, porque usted dice que va a dejar de participar en las comisiones. Una de las comisiones es la Comisión de Salud, Tu de los relación de los encuentros de hechos, unidad. Gonzalo, hoy día no fue muy afortunada. Una de las comisiones es la de unidad, ¿no es cierto? Las comisiones que están trabajando en unidad son la de salud. Esa salud, por ejemplo, va a dictar y va a avanzar en materia de la ley de fármacos. ¿Qué va a hacer la democracia cristiana frente a la ley de fármacos? ¿La va a votar en contra? Yo lamento tanta manipulación de los hechos y lamentamos tanta falsedad, porque lo primero es que voy a partir de atrás para adelante. Los integrantes nuestros de la Comisión de Salud suscribieron el acuerdo de salud. ¿Y lo van a votar en el Congreso? Bueno, tiene que discutirse en el Congreso cómo se traducen cada uno de esos proyectos de ley, pero participaron, suscribieron el acuerdo, pero claramente que no estaban en condiciones de aparecer públicamente después de este agravio, de esta afrenta. Y lo que hemos dicho nosotros es que la discusión claramente se va a hacer en el Congreso y en su mérito. Pero obviamente porque no es lo que estás diciendo. Tú dices en su mérito, y ahora tú estás anunciando otra cosa. En su mérito. Otra cosa, ¿no es cierto?, el hecho de seguir participando en un conjunto de instancias prelegislativas con el ánimo que lo está haciendo la democracia cristiana, porque esto para nosotros es un agravio, sobre todo además cuando se falta sistemáticamente a la verdad respecto de lo que aquí ha ocurrido. Aquí se subraya el hecho de que el estándar de conducta que tuvo Luis Castillo es el que hoy día señala efectivamente el Código Procesal Penal. Sin embargo, en aquel momento la familia no tenía cómo saber esta información
Y lo que al menos, la pero responsabilidad. déjeme terminar, al menos lo que debió haber hecho Luis Castillo es comunicar la existencia de esta información a la familia. Además, la familia ya lo había solicitado públicamente 2 años antes. Perdón, el año 2000, 2 años antes que se entregase. La familia, el mismo año 2000, Carmen Frey lo hace en el Senado en un discurso que apareció en todos los medios de comunicación. Fue justamente la solicitud de colaboración y información de la familia lo que hizo que el doctor Sergio González Así fue. fuera donde su director, el director Luis Castillo, y le planteara la existencia de esto. Y él dice, guárdese, sabiendo que la familia no conocía su existencia particular y que había públicamente solicitado colaboración. Lo mínimo era informar a la familia de su existencia para que lo pidiera formalmente. Eso es lo que no ocurrió. Nuestra discusión, Gonzalo, además, no es de derecho penal. Nosotros no estamos discutiendo si es un delincuente o no el señor Luis Castillo. Lo que estamos diciendo es que efectivamente los estándares, que no es que nos pongamos por sobre el Estado de Derecho. Si el propio artículo 8 de la Constitución Política lo que exige a las autoridades es cumplir con el principio de probidad, que además está recogido en nuestra legislación como la Ley de Base General de la Administración del Estado, y por lo tanto, a nuestro juicio, ese estándar de probidad, que no es otra cosa que el actuar correcto, eso es el principio de probidad, no lo cumple el doctor Luis Castillo, y por lo tanto, a nuestro juicio, es un error mantenernos en el cargo y claramente que condiciona las relaciones con nuestro partido, porque Eduardo Frei Montalva es la figura más importante en la historia de la democracia cristiana. Y por cierto, que un gobierno que respalda a alguien que, además de tratar a la familia y a nosotros de canalla, lo que hace es ocultar información que, si no hubiese sido por esta denuncia anónima, jamás se hubiese obtenido, y por lo tanto, jamás Chile hubiese conocido la verdad del magnicidio del presidente Frei Montalva, nos parece a nosotros que es evidente que condiciona la relación política. Silvia Izaguirre y Kena y Clarisa. Buenos días. Vamos a tratar de abreviar un poco las intervenciones, Silvia, para que alcancemos muy todo. breve, muy breve. Quiero hacerle una pregunta a Gonzalo, porque hay, yo no sé sobre los hechos y no me voy a pronunciar sobre los hechos, pero a mí me llama la atención que si el doctor Castillo entregó el informe a la familia el año 2002 y entregó una parte parcial del informe, ¿no te parece a ti eso algo grave y irregular? Primera pregunta, si es que fue así. Y segunda pregunta para Se lo Juan. entregó al tribunal, ¿no? En octubre del 2002. Ya, y le entregó una parte parcial. Así es. Ya, ¿no es algo eso sumamente irregular? Y eso, yo lo considero solamente irregular. Te pregunto a ti si no es irregular y si no hay algo que se debería investigar. Y segundo, Fuad, a ti, si hay evidencia de que el doctor Castillo efectivamente fue parte de ocultamiento de información, yo supongo, yo no soy abogada, supongo que eso está penalizado por la ley. ¿Por qué el juez Madrid, que tiene todo este antecedente, no lo ha acusado y no lo ha imputado? Yo creo que debiera estar imputado si es que efectivamente ocultó información. Esa es una de las preguntas que se repiten, ¿no? O que tiene que ver con la defensa que hace el gobierno. Dice, aquí no hay acciones judiciales en contra del doctor Luis Castillo. Sí, bueno, aquí hay varias cuestiones más bien de tecnicismo jurídico. Aquí está esta causa, digamos, se investiga dentro del marco de los delitos de lesa humanidad por los temas de prescripción, etcétera. Y la obstrucción a la investigación no es de aquellos tipos penales que efectivamente se pueden investigar como delitos de lesa humanidad. Por lo demás hay temas prácticos, ¿ya? Aquí hay varias personas que en realidad podría haberse solicitado también su procesamiento, su acusación, y la propia familia, ¿ya?, ha tomado también la decisión de poder continuar con los que están hoy día procesados y encausados, producto que este juicio lleva 18 años esta investigación, y lo que nos interesa es que se dicte sentencia lo antes posible. Recordemos que aquí han existido múltiples maniobras dilatorias, ¿no es cierto?, que han impedido el avance y que incluso hoy día están amenazando la defensa con ir al Tribunal Constitucional. Y por eso es que nosotros lo que hemos dicho es que nuestra imputación es de carácter ético, porque lo que no es discutido en el procedimiento, no solo por la declaración de Sergio González, sino que por la propia declaración de Luis Castillo. Él reconoce el hecho, él lo reconoce explícitamente, además fue en más de una oportunidad. Pero no es delito eso, a mí me llama la Nadie le atención. está haciendo una imputación. Es que debían hacérsela. Kena Lorenzini. Nadie lo está haciendo. En primer lugar, yo creo que aquí estamos hablando de un magnicidio.
Entonces, por lo tanto, no podemos hablar como si estuviéramos hablando de Juanito Pérez, o sea, era un expresidente de la República. Por lo tanto, a mí me parece súper extraño que si se hace una autopsia, no se haya hecho una autopsia de verdad, en el sentido de haber descubierto lo que y por el servicio médico legal. Que se le había además inoculado intravenosamente talio y mostaza sulfúrica, que es lo que descubren después y que lo dice el ministro Madrid. Y yo creo que, y aquí, pucha, lamentablemente tengo una coincidencia con Gonzalo, que es que aquí hay una heroína en esta historia. Y hay una mujer perseverante y maravillosa que ha sido Carmen Frey. Que nadie la pescaba al principio, ni su familia, ni la democracia cristiana, que se demoró infinitamente en hacerle caso a lo que ella se hizo eco inmediatamente. Esta mujer sola trabajó para hacer lo de su padre, se ponía, yo me acuerdo, en las marchas de los ejecutados políticos, ella aparecía con la foto de su padre, una mujer tremendamente consecuente y que gracias a ella estamos viendo esto hoy día, gracias a ella que se hizo eco. Mi pregunta es ¿por qué en el primer gobierno de Piñera sí Frey lo dijo? Bueno, pero lo dijo y nada más. O sea, yo creo que como que la democracia cristiana se ha demorado tanto en hacer esto. Incluso ahora te escucho a ti decir que fue negligencia, imprudencia del doctor Luis Castillo, y escucho a Carmen Frey que dice, en esta cadena de acontecimientos hay un tema ético con Luis Castillo. Y a mí me parece que es un tema ético grave porque estamos hablando de un magnicidio y no estamos hablando de una persona común y corriente, estamos hablando en una cadena de hechos de un tema ético de Luis Castillo. Y ese es el punto. Eso es mi punto, por lo menos. ¿Quién era? Perdón, Clarisa. Carmen Frey. Yo, digamos, muy cercano a eso, porque no puedo no mencionar una expresión que tuvo Carlos cuando le hizo las observaciones a Fuad. Fue en el primer panel que tuvimos cuando dijiste ¿hasta cuándo miramos con el espejo retrovisor y nos van a...? Bueno, lo que estamos conversando hoy es que no es un espejo retrovisor. Lo que tú mencionas, la obstinación de Carmen Frey solitaria, sin apoyo incluso de su partido, que recientemente se hace parte de la querella, es la voz de tantas y tantos personas que siguen buscando la verdad respecto a lo que aconteció con sus familiares, que te revelan que esta historia no es del pasado, es hoy. En particular, este caso hoy tiene abierto un expediente. Hay muchos otros que no tienen la fortuna de, por ser caratulado como magnicidio, tener detrás a una respuesta tan inmediata. Hay gente que todavía no la tiene. Yo quería señalar eso como primera conclusión. La segunda, creo que no tiene sentido seguir dándole vuelta entre nosotros sobre las aristas penales, porque vamos a esperar el fallo, vamos a escuchar al juez Madrid y vamos a tener la evidencia de los hechos. Acá lo que está en discusión es otra cosa. ¿Cuáles son los estándares con los cuales los gobiernos hoy en día tienen que aplicar como criterio de elegibilidad de quienes son las autoridades públicas que los representan? Esa es la pregunta de fondo. Lo que se abre con el doctor Castillo es cuáles son las exigencias. Uno, para tener limpieza en lo que yo llamaría no lo que habitualmente buscan los gobiernos, y es si tú tienes alguna denuncia en DICOM, que pedir papeles de antecedentes. Hoy en día también tu trayectoria personal, laboral, ética, va a ser fundamental para tener legitimidad como autoridad pública. Eso es lo que está hoy día en discusión. Pongámosles un agravante adicional. Según nos muestra un reportaje de CIPER, el doctor Castillo fue sujeto de un sumario interno dentro del propio Ministerio de Salud por lo que habrían habido irregularidades en la inversión, en la construcción de 14 hospitales en su periodo. No tuvo consecuencias el sumario porque él había dejado de ser subsecretario, pero existe una cuenta de lo que... Y asume en la misma cartera. Él tiene problemas administrativos, problemas éticos. Ojo, ¿qué es lo que tiene que tener una autoridad pública, un ministro, un subsecretario? Puente, interlocución, capacidad de legitimidad y reconocimiento con los actores políticos con los que tiene que conversar el Congreso,
y lo han declarado ambas comisiones, entiendo, de salud, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, persona non grata. Cuando tú dices yo no lo recibo, es persona non grata. Pero ojo, el propio Colegio Médico está abriendo hoy día no sé cuál es la fórmula, se llama sumario o una indagatoria sobre cuáles son las responsabilidades éticas que un médico tiene, porque la pregunta que aquí no se ha hecho a él directamente, no la que le hacen hoy día en la prensa, es ¿por qué usted no le entregó, si sabía que tenía esta usted, por qué no llamó a un familiar y se la entregó? ¿Por qué esa pregunta no le ha sido hecha? Mira, yo solo quiero decir, mira, ¿cuántos otros Luis Castillo hay? ¿Cuántas otras personas que tienen información respecto de violación a los derechos humanos no la entregan? Y por lo tanto creo yo que esto es una deuda que tenemos todavía como sociedad. Todos queremos mirar al futuro, pero la única manera de hacerlo sobre base firme es sobre la base de la verdad, de la justicia, de la reparación. Y por eso que a nosotros nos parece muy grave lo que está ocurriendo. Porque la señal que se da es que todos aquellos Luis Castillo que hoy día tienen información pueden seguir teniendo esa conducta y pueden seguir haciendo que las víctimas continúen esperando para poder conocer la verdad de lo que ocurrió. Y también nos parece que el estándar no puede ser el derecho penal. El ministro Rojas no salió porque tuviera una condena penal, porque sus declaraciones son inaceptables hoy día en los mínimos que nos hemos dado como sociedad de convivencia. Y aquí el doctor Luis Castillo no solo son declaraciones, son actuaciones concretas que violentan esos mínimos. Y esos mínimos son la colaboración cuando se trata de investigaciones, sobre todo en materia de derechos humanos, y en este caso además respecto del homicidio de un expresidente de la República. Creo que en eso nosotros no debiéramos tener discrepancia. No debiéramos tener discrepancia en los temas de derechos humanos, en los temas de probidad, en los temas de integridad. No debiéramos tener discrepancia entre izquierda y derecha. Por eso que nosotros no lo hemos planteado como un gallito al gobierno, no lo hemos planteado como doblarle la mano, sino que más bien lo que hemos hecho es hacerle una invitación a que reflexione respecto a esto, sobre todo a partir de su propia historia con la familia Frey y con el expresidente, y que dé una señal clara no solo a nuestro partido y a la familia, sino que al país, que hay cosas que no podemos volver a repetir. No solo las violaciones a los derechos humanos, no solo negarlas, sino que también no podemos seguir repitiendo estos pactos de silencio que hoy día bloquean la verdad y la justicia. Pues está bien. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso en Estado Nacional. Bien, ya estamos de regreso en Estado Nacional. Partíamos el programa hablando de la situación que se está viviendo en Ciudadanos con el proceso eleccionario y voy a leer parte de la declaración que hace la lista de Andrés Velasco, Ciudadanos de a pie, donde dice lo siguiente: no estamos disponibles para avalar las irregularidades detectadas por la empresa eVoting encargada del proceso electoral. Personas que no han podido votar porque alguien ya había votado por ellas. Decenas de votos emitidos digitalmente desde el mismo IP contraviniendo las normas vigentes. Más de un centenar de celulares de prepago con números correlativos utilizados para obtener contraseñas. Decenas de votos ingresados al sistema digital en cosa de pocos minutos, alrededor de las 3 de la mañana y desde un puñado de IPs en la comuna de Peñaflor. Todos los votos emitidos provinieron de un mismo IP. Estas y otras anomalías atentan contra el carácter secreto, personal e independiente del voto, son alarmantes y nos indignan. De hecho, dice el Tribunal Supremo del Partido, Ciudadanos ya objetó 169 votos. Bueno, es una declaración más larga, pero dice que van a seguir luchando para que se investiguen estas irregularidades en todas las instancias correspondientes, incluyendo los tribunales de justicia, y dice: tenemos confianza en haber ganado esta elección, pero queremos que nuestro triunfo sea irrefutable, producto de una elección limpia y acorde a nuestros valores. Así empezamos a despedir esta edición de Estado Nacional. Le agradecemos a Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, por habernos acompañado. Y despedimos especialmente hoy día a Ignacio Walker, que se va algunos meses de Chile porque se va a estudiar, ¿no? La próxima semana siempre a estudiar, sí. A la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, en Indiana. Volveré en diciembre, voy por un semestre. Sobre un tema muy bonito que se llama Fe y Política, Reflexiones de un Legislador Católico. Mira. Ese es el proyecto de investigación. Así que lo voy a echar mucho de menos. Bien, pues mucho éxito, Ignacio Walker. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes siempre por acompañarnos en sus casas. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana.